Muy bien, entonces, pues vamos a ya, ahora sí, empezar a platicar de temas relacionados con R para, pues, cerrar esta introducción que, pues, efectivamente, pues, es eso, eh, realmente desde, o en muchos sentidos, pues, este curso, quizá inclusive, no sé si, pues, se pueda llegar a llamar, a una introducción, casi, casi, pues, termina funcionando como un teaser, como una muestrita. Un poco con la intención de que quienes no lo conocían, pues por lo menos pues ya se los presentara. De repente, R tiene una reputación, no sé si la ya habían llegado a escuchar, de, pues es que es complicado, es difícil de aprender. Y ya se dieron cuenta de que, bueno, a pesar de que trabaja con código, con funciones, evidentemente, pues sí, el dominar R, pues sí es algo que requiere pues mucho más práctica, mucho más experiencia, que no se puede hacer ni remotamente en una semana, pero pues por lo menos entender la lógica fundamental y poder hacer cosas, pues no lleva tanto tiempo ni tanta dificultad. Y sobre todo, pues una vez que ya entienden la lógica básica, pues es mucho más fácil seguir avanzando. Ya lo vimos con varias cuestiones. Estábamos en la parte de gráficas. Voy a tratar de cerrar esta parte de gráficas, que bueno, pues es de las partes más interesantes. Ya vimos algunos de los aspectos importantes. Habíamos estado revisando cómo modificar diferentes parámetros gráficos y utilizando como modelo un tipo de gráfica, los box plots principalmente, pero bueno, hay muchísimos tipos de gráficas. Existen paquetes completos enfocados a gráficas, e inclusive en la paquetería base hay diferentes funciones, ¿no? O sea, los box plots pues, son una gráfica bastante útil, pero no es todo lo que hay, ¿no? Y hay otras útiles. Habíamos hablado también un poquito de los histogramas, del script, pues vamos a retomar el código a partir de donde empezamos con los histogramas, la línea, bueno, dependiendo de si le han ido agregando o modificando las líneas de código, quizá la numeración ya haya cambiado un poquito, pero alrededor de las 106, ¿no? Quizá un poquito más adelante, donde empieza esto de histogramas, ¿no? Y de hecho esto lo voy a correr, vamos a seguir un poco ya esa dinámica, tratar de agilizar la dinámica para pues, que nos dé el máximo tiempo posible, poder platicar lo más que se pueda en este rato que nos queda. Entonces, bueno, lo vamos corriendo. Ya saben, en la ayuda de cada función, podemos ver qué argumentos aplican. Y de aquí solamente voy a resaltar un aspecto, que es la cuestión de que hay argumentos que aplican para cualquier tipo de gráfica. Por ejemplo, en cualquier tipo de gráfica, pues pueden modificar varias de las cosas que vimos, ¿no? O sea, para todas, pues pueden modificar los colores. Para todas, pues pueden modificar los ejes, pueden modificar, ya lo vimos, ¿no? La orientación, el tipo de fuente, el tamaño de la fuente. Pero además, cada función llega a tener argumentos específicos. Por ejemplo, en el caso de la función ist, pues vean que muchos de los argumentos pues ya suenan familiares, ya vimos cosas de etiquetas, de ejes, de colores, pero hay argumentos que son específicos de ciertas funciones que no aplican para otro tipo de gráficas. Por ejemplo, en el caso de los histogramas breaks, porque recuerden que los histogramas precisamente son gráficas que lo que hacen es que dividen a los datos en barras, cada barra representa un intervalo de clase y nos indican la frecuencia de cada intervalo. Pero el número de intervalos de clase, el número de barras es una decisión. Entonces nosotros lo podemos modificar. Por default, R se basa en un criterio, una formulita, que le llaman la fórmula de Sturges, algunos le llaman la regla de Sturges. En realidad eso de regla es muy relativo, ¿no? Porque, bueno, simplemente es como uno de los varios criterios posibles, que, pues, de hecho, es un buen criterio porque se basa en el tamaño de la muestra, ¿no? Porque si es un histograma, o sea, ¿cuál es el número apropiado de barras? Pues depende de cuántos datos tengas, ¿no? No es lo mismo si tienes una muestra de 30 datos que si tienes una muestra de 5,000 datos. La fórmula de Sturges toma en cuenta el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, aquí, para este conjunto de datos, pues nos sugiere que lo dividamos en 9 intervalos de clase. La mayoría de los valores se concentran en los 3 primeros, pero pues están incluidos los demás.
Pero pues si por alguna razón nosotros queremos modificar eso, como pues, casi todo en R, lo podemos hacer. Y entonces modificamos el argumento breaks, ¿no? Si queremos tener 30 barras, vean, simplemente le agregamos esto de breaks igual a 30 y nos lo divide en 30 intervalos de clase, ¿no? Y lo demás, pues podemos modificar los mismos argumentos de presentación gráfica, ya no voy a tener tanto en eso, pero lo vamos ejecutando, ¿no? Podemos modificar, podemos ponerle títulos, podemos modificar los nombres de los ejes. Y la siguiente línea de código par, recuerden que ayer les platicaba un poquito, la función par nos permite modificar parámetros gráficos, pero no solamente para esa línea, sino para toda nuestra sesión, como la de options, ¿no? Cuando modificamos los decimales, no solo para esa línea, sino de ahí en adelante. O sea, con lo que hagamos con options, lo modifica de ahí en adelante. Con par pasa lo mismo. Y ya habíamos utilizado algunos argumentos de la función par, pero otro de ellos, como botón de muestra, porque además puede servir, es este que se llama mfrow, que suena como a filas, ¿no? Y que permite justamente hacer mosaicos. Vamos a ejecutarlo. Vean, el código dice mfrow igual a 2,2. ¿Qué significa eso? 2 filas y 2 columnas. ¿Qué efecto tiene? Ejecútenla. Y vamos a regresarnos a gráficas que ya habíamos hecho. Por ejemplo, no sé, cualquiera. Esta del boxplot que tiene cada cajita de diferente color, pero bueno, ejecútenlo. Vean que aquí me marca un mensaje de error. ¿Por qué? Eso es, y de hecho, esta es la parte que quiero cerrar de este script, ¿no? Algunas advertencias respecto a la cuestión de realización de gráficas y sobre todo en RStudio. ¿Por qué me marca el mensaje de error? Porque, bueno, lo que yo hice fue modificar los parámetros gráficos para que me ponga las gráficas en mosaicos de 2 filas y 2 columnas, pero eso restringe el espacio. Entonces, lo que voy a hacer es ampliar el panel de gráficas, me regreso a esta misma línea de código y ya sale. La cuestión es que dirían, ay, se ve muy chiquito. ¿Por qué se ve muy chiquito? Bueno, ejecuten otra gráfica, por ejemplo, la de abajo, el histograma de peso. Si quieren esta de breaks igual a 30, si quieren esta de mercurio. O sea, pero para que vean qué es lo que ocurre, lo que modificamos con el argumento mfrow de la función par es que nos cree gráficas, o sea, no una por una, porque por default genera una gráfica por panel y entonces cuando creamos una nueva gráfica, pues nos la genera como una gráfica distinta, como un objeto distinto. En este caso lo creamos en mosaicos, aquí no tiene mucho sentido, pero pues puede ser útil, por ejemplo, para su tesis o para una presentación, inclusive para un artículo, ¿no? O sea, muchas veces creamos figuras en programas estadísticos y todavía las editamos después en Core o en Photoshop. O sea, R nos da, digamos que tantas opciones que inclusive podemos sacar ya figuras con calidad de publicación o calidad de un trabajo formal desde aquí mismo, empezando porque podemos tenerlas ya en mosaicos, ¿no? Con estas funciones. Un poco el detalle es que, pues reitero, si lo ejecutamos, se queda ya activado. Entonces, todas las gráficas que sigamos haciendo, pues nos las va a seguir generando en mosaicos, ¿no? O sea, aquí se los quería demostrar, pero si no quieren eso, si quieren regresar al esquema de una sola gráfica por, digamos que panel de visualización, pues para regresarlo hay que volver a utilizar mfrow, pero con el valor default hay que volver a poner lo que es 1 y 1, o sea, una fila y una columna, o sea, hace una sola gráfica por pantalla. Entonces, por eso puse esa línea de código, ¿no? Como para revertirlo, ahora ejecutamos esa línea de código y ahora sí, las nuevas gráficas pues ya se generan independientemente, ¿no? Que ayer ya platicamos que lo que sí es que otro argumento de la función par, este de new, nos permite superponer gráficas, ¿no? Que también abre todo un mundo de posibilidades. Ayer platicamos eso y pues también aprovechábamos para presentar que conocieran la función RGB que nos permite definir colores y niveles de transparencia, ¿no? Pero bueno, eso ya lo platicamos ayer. Ya de ahí, de hecho, voy a reducir el espacio del panel de gráficas.
Y de esta última parte, les digo, vamos a ir ejecutando rápido, nada más para que vean qué pasa, o sea, porque bueno, ya eso es para que conocer otro tipo de gráficas o cómo hacer otro tipo de gráficas en R. Ya vimos boxplot para las gráficas de caja, ist para los histogramas, plot que nos genera varios tipos, plot nos puede generar gráficas de cajas con cierta sintaxis, pero en principio nos sirve, por ejemplo, para gráficas de dispersión cuando queremos relacionar dos variables, ¿no? Entonces, hay dos sintaxis distintas, lo podemos separar con comas o lo podemos separar con virgulillas. Recuerden que el símbolo de virgulillas se lee como en función de. Vean, esa gráfica salió con la línea de código que tengo seleccionada en la línea 120. Y si ejecuto la 121, suena muy parecido, o sea, es de longitud y de peso, pero vean que arriba están separadas con comas, abajo con las virgulillas. Y si la ejecuto, vean que técnicamente es la misma gráfica, pero se ve un poco diferente porque lo que se modifica es qué variable es X y qué variable es Y. O sea, en el primer caso, si lo separo con comas, la primera que se mencione va a ser la variable X, la segunda la variable Y, pero si lo ejecuto con la virgulilla, la variable X va a ser la segunda, porque recuerden, bueno, no siempre, pero si, o sea, estas gráficas recuerden que las utilizamos para evaluar la relación entre dos variables. La longitud tiene que ver con el peso. A veces sí, a veces no. Ahí pues veríamos que sí tiene que ver, ¿no? Sí se ve una tendencia, que es cuando decimos que están correlacionadas. Los peces de mayor longitud tienden a ser los peces de mayor peso. Estos, por ejemplo, son peces cortitos y ligeritos, son peces parejamente chiquitos, ¿no? Estos peces de acá, ¿sí se ve la flechita de mi cursor? Estos peces de acá son peces largotes y pesadotes, ¿no? Entonces aquí se ve como esa tendencia. No es una correlación perfecta porque vean, por ejemplo, este es un pez no tan largo, pero muy pesado, ¿no? Pero hay cierta correlación. ¿Qué es el punto de partida, por ejemplo, para análisis como la regresión? Pero de hecho la regresión ya es un modelo estadístico que además involucra causalidad. De hecho, por eso es un modelo predictivo, ¿no? Porque decimos, o sea, queremos evaluar la relación entre dos variables, pero además una de ellas es causa y otra es efecto, ¿no? Y entonces ahí sí es importante cuál es X y cuál es Y. Acuérdense que X es la variable independiente, o sea, es como la causa, y Y es la variable dependiente, el efecto. Entonces, sí puede ser relevante eso, ¿no? Depende, no en todos los casos, o sea, depende de qué quieran evaluar, pero si están pensando, por ejemplo, en un modelo de regresión, ahí sí importa qué va en X y qué va en Y, ¿no? Entonces, tengan cuidado de cómo hacen la sintaxis para verificar que quede de la forma correcta. En el script incluyo algunas otras funciones, por ejemplo, la función abeline, que puede ser útil, porque abeline es una función que superpone una línea en una gráfica previa. Si corren la línea de la función abeline, vean que lo que hace, bueno, va a tener más sentido. Vamos a hacerlo con longitud como el eje Y. Vamos con esa, ¿no? Y ejecutamos abeline, no, está, no, mejor con esta, de peso en el eje X, longitud en el eje Y, sí, porque los pesos son valores más grandes y no se nota tanto. Y ahora sí ejecutamos abeline y vean que nos genera una línea que marca un límite. Aquí el argumento H es horizontal. Podemos decirle que nos haga líneas horizontales o líneas verticales o líneas de tendencia, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo H igual a 50, B igual a 1000 y lo vuelvo a ejecutar, vean que nos crea una gráfica con dos líneas. Una línea horizontal a la altura del valor 50 del eje y una línea vertical a la altura del valor 1000 del eje X, ¿no? Que sirve, por ejemplo, para evaluar si nuestros datos rebasan cierto valor de referencia, ¿no? O de hecho, por ejemplo, en un modelo de regresión podemos marcar ahí la recta de nuestro modelo de regresión. Podemos calcular el modelo y lo podemos graficar con Abeline, ¿no? Nótese
que hay funciones como Averline que solamente aplican cuando tenemos una gráfica previa, ¿no? O sea, si ejecutamos Averline sin una gráfica previa, nos va a marcar un error, ¿no? Entonces aprovecho aquí en el script. De hecho, perdón, por cierto, creo que esta línea de código no está en el script que ustedes descargaron porque es un cambio que le hice en los últimos días, pero bueno, ya la conocieron, entonces se la pueden agregar manualmente. Aplican las otras funciones gráficas que ya vimos, por ejemplo, y ahí, ¿qué tanto nos conviene? Pues depende, ¿no? O sea, aquí no tenemos que cambiar todo el tiempo, pero ya habíamos visto que, por ejemplo, lo que cambia es la orientación, que queden siempre perpendiculares y se ve un poco mejor, ¿no? Se estorban menos las leyendas. Podemos, inclusive aunque tengamos un conjunto de datos más amplios, podemos querer graficar solamente un subconjunto de datos, ¿no? Entonces, vean, en esta línea de código que tiene la función xlim, vamos a ejecutarla y vean que lo que pasa cuando lo ejecutamos es que nos grafica, pero solamente para los valores de x entre 15 y 50. Esta gráfica se ve un poquito diferente a la anterior porque es como si hubiéramos hecho zoom en una partecita, ¿no? O sea, vean, es como si, déjenme marcarlo con... Es como si solamente hubiéramos tomado esta parte y la hubiéramos ampliado. O sea, pero bueno, es otra gráfica diferente, ¿no? Vean, es otra gráfica. Por eso ahí está el puntito de la esquina, ¿no? O sea, podemos seleccionar ciertos valores para que nos los grafique. Y algo, o sea, ya habíamos visto varios de los argumentos gráficos principales con las funciones previas, pero uno que no habíamos visto es cómo modificar el tipo de punto o el color de los puntos, porque en realidad no habíamos hecho gráficas de puntos, no habíamos hecho gráficas de cajas, de barras, pero eso se puede modificar con el argumento PCH, que se refiere al punto del carácter, character point, en la guía de funciones que les había compartido. Vienen los códigos. Vean, si quieren modificar los puntos, los símbolos, el color lo pueden cambiar con col. Si es un tipo de símbolo que tiene color diferente en el borde y en el relleno, col define el borde y el color del relleno también se puede elegir con la función BG de background, de fondo. Y el tipo de símbolo se puede definir con el argumento PCH. Y van a poner un número, pero cada número corresponde a un tipo distinto. Vean que por default es el tipo 1, que son puntos, y pues son puntos, podríamos decir huecos, ¿no? Son puntos vacíos, pero lo podemos modificar. Vean, por ejemplo, aquí, en esta línea de código dice PCH igual a 8, y si le ejecutamos, nos cambia los puntos por asteriscos. ¿Por qué por asteriscos? Porque el argumento, para el argumento PCH, 8 son asteriscos. Si en lugar de asteriscos quisiéramos que nos salieran X, sería 4. O sea, vean aquí, PCH le cambiamos por 4 y nos aparecen los cruces, bueno, como los taches. Si quisiéramos que nos aparecieran rombos, pues, o por ejemplo, o sea, si queremos que nos aparezcan signos de interrogación, pues le podemos poner un signo de interrogación. Vean, aquí en lugar de 4, pero ahí va encerrado en comillas, ¿no? Signo de interrogación, lo ejecutamos y nos cambia los puntos por signos de interrogación. Inclusive hay paquetes de R, ya son paquetes adicionales, donde se puede cambiar, de hecho, por figuras. Se puede cambiar, por ejemplo, por algún animal o por alguna imagen o por otro tipo de símbolo. ¿Ubican a Bernie Sanders? ¿Saben quién es Bernie Sanders? Un político de Estados Unidos, ¿no lo ubican? Que quizá han visto los memes. Déjenme ver qué pusieron en el chat. Mira, Yasmín sí lo
si lo ubica, Bernie Sanders es un político de Estados Unidos que ha sido como precandidato a la presidencia, ya es más o menos mayor, que de hecho se volvió famoso por esta imagen, ¿no? De que cuando fue la toma de posesión de Biden, él estaba allí, pero pues hacía frío y decidió sentarse un ratito y pues ya más bien estaba haciendo la dormición. ¿Por qué les digo esto? Porque de hecho alguien creó un paquete que se llama Gigi Bernie, es un paquete para R, que ese paquete lo que permite es que si hacen una gráfica de puntos, les cambie la forma de los puntos por imágenes de Bernie Sanders. Lo pueden cambiar, en lugar de los puntos, les puede poner Bernie Sanders durmiéndose o Bernie Sanders con cubrebocas, ¿no? Ahí las opciones no es punto, rombo, triangulito, sino pues Bernie Sanders, ¿no? Y pues de hecho, exactamente, Ramón, ese es otro ejemplo de lo que les permite hacer R, que en otras aristas un poco más serias, por ejemplo, hay gente que usa R para poner puntos con la imagen de la especie con la que está trabajando, ¿no? Y eso aplica para gráficas y para mapas. Yo he visto algunos mapas que hacen en R, que son mapas de distribución y ponen puntos de varias especies, pero en lugar de poner simplemente puntos de diferentes colores, les ponen, por ejemplo, las imágenes de las flores o del insecto de cada especie, ¿no? En cada uno de los registros de distribución. Entonces, es parte de las posibilidades, dice Paco, debería ser uno con escarabajos, pues sí, Paco, lo voy a tomar en cuenta, voy a hacer Gigi Dendroctonus o algo así, ¿no? Con lo que ustedes tienen descargado, pues no podemos llegar a tanto ahorita, pero bueno, sí pueden modificar. Y por ejemplo, lo que sí pueden hacer, o sea, porque si lo cambiamos, vean, por ejemplo, 23 son rombos, pero además son rombos que pueden tener relleno de un color y el borde del otro, ¿no? Entonces, de hecho, por eso ahí sí hay una línea de código, ¿no? Vean, si corremos la última línea de código de la función plot, vean, PSH igual a 23. 23 son rombos, pero no son rombos vacíos. Y además vean que son rombos con el borde rojo y con el relleno azul, porque el borde lo indicamos con el argumento call y el fondo lo indicamos con el argumento BG de background, ¿no? Entonces también podemos hacer modificaciones en términos de los puntos. Y bueno, les decía, plot, si lo hacemos con dos variables cuantitativas, nos va a dar ese tipo de gráficas, gráficas de dispersión. Si lo hacemos con una variable cualitativa o una variable categórica, nos da gráficas de caja. Aquí hay que tener cuidado. Aquí a propósito, y de hecho en algunos scripts hago eso, ¿no? En algunos scripts, de hecho por eso los scripts, y bueno, eso es lo único que me consuela un poquito, porque bueno, les digo, sí esperaba, pues tuvimos una tasa de avance, pues a pesar de que fueron dos cursos pegaditos, el de la semana pasada, pues fueron algo diferentes, porque bueno, pues fueron personas diferentes, la tasa de avance, pues un poco diferente. De hecho, aquí sentía que avanzamos más rápido al principio, yo creí que de hecho, íbamos a ver más cosas que la semana pasada, porque al principio avanzamos más rápido, en algún momento pues se volvió un poquito más lento, no importa, lo importante, bueno, o sea, sí importa un poco, yo quisiera ver más cosas, pero bueno, por lo menos que lo que vimos quede claro, pero al menos los scripts que les voy a compartir se quedan, y esos scripts, pues justo para tratar de hacerlos más didácticos, están llenos de anotaciones, y notarán que en algunas líneas de código les pongo anotaciones que advierten que esa línea de código les va a marcar un error, pero es justamente también para que ustedes mismos se den cuenta de algunos errores comunes que aparecen recurrentemente en R, que entiendan por qué aparecen y que entiendan cómo se pueden resolver. Por ejemplo, si le ejecutamos, marca un error y este error puede ser un poco críptico, no es tan obvio como en algunos casos, se debe a que no son dos variables numéricas, o sea, el peso sí, el nombre es una variable cualitativa, pues ya lo sabemos, ¿no? Lo que está en esa columna son los nombres de las especies, pero además hay funciones y hay paquetes, o hay funciones en paquetes, que una variable cualitativa automáticamente la reconocen como un factor. Entonces no les tienes que decir y dices, ok, si me estás poniendo que haga una gráfica incluyendo el nombre de la especie, obviamente pues no te puedo graficar esos valores, pero
yo interpreto que lo que me estás indicando es que lo tome como un factor y que entonces te haga una gráfica para cada nivel de ese factor, para cada especie en este caso. Pero hay funciones que no interpretan eso en automático y entonces, en ese caso, si les marca un error, la forma de resolverlo es convertir esa variable en un factor. Se puede hacer de diferentes maneras. La forma más simple es aplicando el argumento asFactor. Vean que este código, el código de la línea 129, es casi igual al de la línea 128, pero solo le agregué eso de asFactor. Y ya con eso, ahí plot, me da un box plot para peso, pero separado por el nombre de cada especie, ¿no? Y vean, aquí también ejemplifico que podemos ya tener nuestra gráfica, pero nuestra gráfica no se ve bien. Por ejemplo, esa, bueno, ya es la gráfica que queremos. Pero hay algunos problemas porque tenemos muchas especies y no queda claro, ¿no? Permítanme. Ya, perdón. Entonces, por ejemplo, esta gráfica dirían, se ve bien, pero los nombres, pues, no se ven todos porque, pues, como son nombres largos, pues, digamos que los tapa, ¿no? Entonces, podemos hacer mejoras. Vean que hay algo que puede ayudar bastante. Aplicamos el argumento las, la siguiente línea de código, y entonces ya se ven todos los nombres porque quedan en posición vertical, pero se ven cortados. Inclusive si le damos zoom, pues se siguen viendo cortados. No es una cuestión de zoom o de tamaño, sino que aquí queda la gráfica, pero eso por supuesto que se puede resolver. Ahí lo que tenemos que modificar son los márgenes de las gráficas. Y eso también está en la función par de parámetros gráficos y es esta línea de código que dice de márgenes, ¿no? Estos que están en esta línea son los valores default, solo para que sepan. De hecho, si se van a la ayuda, en alguna parte se los va a decir. En la ayuda creo que, no, vimos la de los histogramas, ¿no? La de parámetros gráficos. Sí, ayer hablamos de la función par. Y entre el montón de argumentos que les pueden cambiar, está este argumento de márgenes. Y aquí lo pueden interpretar, ¿no? O sea, son 4 números porque ahí definen el ancho de los márgenes en el sentido como de las manecillas del reloj, ¿no? O sea, el primer número que indiquen es el margen de abajo, luego izquierda, luego arriba y luego derecha. Y estos son los valores default. 5, o sea, 5 abajo, 4 izquierda, 4 arriba, 2 derecha. Que aquí, por ejemplo, en esta gráfica podríamos decir, pues aquí lo que me convendría sería hacer más grande el margen de abajo y aquí hay mucho espacio en blanco, entonces puedo hacer más chiquito el margen de arriba. Por eso en la siguiente de línea de código vienen cambiados, ¿no? El primero es el de abajo, lo hago más grande, de 5 lo subo a 8 y el de arriba de 4 lo bajo a 2. Vean, lo ejecutamos, aparentemente no pasa nada, pero vamos a volver a correr esta gráfica, la gráfica que estaba arribita, y vean que la gráfica se genera con los nuevos márgenes y ya se ven los nombres. De hecho, no se ven al 100, ¿no? Por ahí hay los nombres más largos siguen quedando tapados, entonces lo podemos todavía cambiar un poquito más, ¿no? Lo voy a subir a 10 y esto vamos a bajarlo a 1 y digo, aparentemente no pasa nada, pero cambiamos los márgenes, volvemos a ejecutarla y ya se ve mejor, ¿no? Todavía le falta un poquito, queda tapado, pero bueno, por lo menos ya se ven casi todos los nombres, se reconoce, ¿no? Este le tapa las primeras letras. El problema es que esto, como todo lo que ejecutamos con la función par, aplica para todas las gráficas, ¿no? Entonces, cualquier otra gráfica se nos va a generar con esos mismos márgenes, que pues es un margen muy grande en la parte de abajo, ¿no? Entonces, nos sirvió, por ejemplo, para esa gráfica, pero si queremos regresar a los márgenes originales, bueno, ejecutamos esta línea de código, ¿no? Y entonces ya nos salen las gráficas con los márgenes originales, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces esto es para que aprendan cómo, o sea, la idea es que vayan teniendo más herramientas, ¿no? Cómo modificar, ya hablamos de varias cosas, cómo modificar colores,
cómo modificar la distribución de las gráficas, cómo modificar el tipo de punto, características de los ejes, los márgenes. Aquí, déjenme ver, hay algo en el chat. O sea, sí, ¿no, Jesús? O sea, la forma de aplicarlo una sola es como lo hicimos ahorita, de cambiarlo para esa gráfica que te interesa, ya la guardas, y luego regresar a lo anterior. Hay algunas funciones en donde, o sea, una función gráfica específica que sí te permiten aplicar directamente el argumento de los márgenes. O sea, algunos argumentos de la función parámetros, si los quieres aplicar para toda tu sesión, lo haces con par. O si lo quieres aplicar solo para la gráfica que quieres hacer, lo aplicas en la línea de código de esa gráfica, ¿no? Pero no aplica para todos los argumentos. Pero pues lo puedes, digamos que, hacer y deshacer en cualquier momento de esta forma, ¿no? O sea, lo modificas. Pues de hecho, por eso en este script lo tengo así, ¿no? Para que vean. Muy a propósito, les pongo esta gráfica, o sea, esta que se ve mal, porque justamente esa es la cuestión, ¿no? Que nos permite R, pero bueno, ahí hay que indagarle un poquito, así de, ok, pues yo he visto que hay gráficas muy padres con R, pero yo hice la mía y no se ven bien las leyendas, se ve mocha. Bueno, es que justamente ahí lo que tendrías que hacer es modificar los parámetros gráficos para ir corrigiendo eso, ¿no? Y en este caso, pues la forma en que ocurre es cambiando los márgenes y cambiando la orientación. Pero para el resto de las gráficas, pues igual y los márgenes están bien, ¿no? Y te puedes regresar a la configuración original. Y bueno, ya casi terminando este script, de hecho, la última sección es también para mostrar algo relacionado con gráficas pero independiente. También pueden trabajar con subconjuntos de datos, de hecho, pueden generar subconjuntos de datos, ¿no? Hemos trabajado con la tabla completa de los peces, pero si ustedes quisieran trabajar solo con los datos de una especie, hay una función para eso que les crea como un objeto, como un archivo separado, o sea, respeta el archivo original, si no lo quieren mover, no le mueven nada, pero les puede pasar en un archivo separado, en un objeto separado, los datos de una sola especie en particular, ¿no? Esa es la función subset. Entonces, por ejemplo, aquí si yo, de las varias especies, vean, hay muchas especies, pero una de ellas se llama lobina negra. Si a mí en particular me interesara analizar más a fondo esta especie, lo puedo hacer con subset, indico el objeto, e indico nombre, dos signos igual, y para qué especie, y bueno, símbolo de asignación, lo voy a guardar en este objeto de lobina negra. Y entonces vean, aquí creé un solo objeto solo para los datos de esa especie, aunque resulta que es la especie pues, más abundante, ¿no? Y entonces puedo hacer gráficas, pero concretamente solo para esos datos, ¿no? Se ve un poco diferente que los datos completos de pesos, porque en general los lobinas negras no son tan grandes como otras especies, ¿no? No son tan pesadas. Esta última parte la agrego por dos razones. La primera, para mostrar cómo hacer subconjuntos con subset. La segunda, para agregar leyendas, porque por ejemplo aquí sí sería pertinente que en la misma gráfica indicara al final, pues un documento formal va a tener un pie de figura y también se va a señalar. De hecho, en algunos documentos, pues es preferible señalarlo en el pie, pero puede ser también pertinente agregar una leyenda. De hecho, podemos hacer gráficas de diferentes especies, ¿no? Y que tengan diferentes puntos. Ayer les platicaba que inclusive eso se puede modificar con la opción palette, ¿no? Que sean círculos rellenos, pero que para cada especie tengan, tengan distintos colores, ¿no? Les había comentado, les iba a enseñar un ejemplo. Bueno, ahorita se los enseño. No, sí, creo que sí. Y de hecho, déjenme ver si tengo la carpeta de imágenes o creo que igual más fácil el artículo. Porque tengo el script, pero es un script. De hecho, miren, les voy a abrir el script. Es un script de morfometría geométrica. Es un trabajo que, pues bueno, yo colaboré, pero es un trabajo principalmente de un estudiante de maestría de la Universidad de Guadalajara, de morfometría geométrica
de unas avispitas parasitoides de chicharritas con potencial para control biológico, para que también vean el script. Este es un script mucho más largo, ¿no? Son 505 líneas de código y es parte de los análisis que utilizamos para su tesis de maestría y que después publicamos en un artículo, pero ahí comparábamos 3 especies, bueno, era una misma especie de avispita, pero en 3 especies diferentes de hospedante. Hicimos varias gráficas, pero lo configuramos para que en todas las gráficas siempre cada especie saliera con puntos del mismo color. De hecho, en su tesis, pues las gráficas tuvieron color. Cuando lo publicamos como artículo, hay ciertas restricciones. Entonces, ya queda configurado, ¿no? Porque hicimos varias gráficas de diferente tipo, varios análisis de diferente tipo. De hecho, creo que más fácil, abro rápidamente. Es un artículo que de hecho se publicó el año pasado ya formalmente y les muestro algunas gráficas, ¿no? Vean, esta es una gráfica de un análisis esto es de morfología externa, morfometría tradicional de la morfología externa de las hembras, este es de los machos, este es de morfometría geométrica. Son diferentes análisis, diferentes gráficas, todo de hecho fue hecho con R, pero vean que lo configuramos para que siempre los puntitos negros fueran los individuos que salieron, que su hospedante era esta especie, Darbulus erimatus, los blancos, Darbulus meidis, los grisecitos, Darbulus quinquenotatus, ¿no? O sea, y toda esta parte, o sea, todos estos elementos gráficos se hicieron y se modificaron con R, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer eso. Otra cuestión, de hecho, es con lo que cierro, se le pueden agregar leyendas. De hecho, tiene más sentido agregar leyendas cuando tienes varias especies, como en este caso, ¿no? Porque ahí sí es relevante decir, bueno, ¿cuáles son los puntos negros? ¿Cuáles son los puntos blancos? ¿Cuáles son los puntos grisecitos? Vean que hay diferentes formas de agregar leyendas, ¿no? En términos de la ubicación, en términos del tipo. De hecho, la función para agregar leyendas, me regreso al de datos peces, perdón, está ahí en el código, la función legend. Ejecuten la primera línea de legend y ahí depende del tipo de gráfica. O sea, legend les da la función. Pueden cambiar, obviamente, el color, pues debería coincidir. La ubicación, pueden poner la ubicación como algo muy general. Bottom right es abajo a la derecha. Y, por ejemplo, pueden definir si la leyenda quieren que tenga líneas o círculos o cuadritos, ¿no? Aquí la leyenda nos dice, ok, lo rojo es lobina negra, pero lo pone como una línea. En realidad sería más apropiado como cuadros o puntos, ¿no? Entonces, si línea es con LTY, si corren la siguiente línea de código, les pone la leyenda en el centro porque le pusieron center, pero además se los pone como un cuadro relleno, ¿no? El otro tema es que vean que legend es como la función de hace rato, Averline, son funciones que se superponen a gráficas que ya existen. Entonces, si no cambian de gráfica, las leyendas se van a superponer, ¿no? Entonces yo quisiera que esa leyenda no se encimara, tendría que volver a correr la función de la gráfica o de una nueva gráfica. Vamos a subirnos otra vez a plot. Y ahora sí, si nos vamos a la última línea de código, cambiamos la ubicación de la leyenda. Vean que podemos dar ubicaciones generales, arriba, a la derecha, a la izquierda, en el centro, o podemos definir ubicaciones específicas de la leyenda. ¿Por qué salió aquí? Porque aquí yo le puse como coordenadas 3000,1.2, o sea que en el eje X la leyenda estuviera centrada a la altura del 3000 y también que su altura, o sea, la altura del eje Y estuviera a la altura del 1.2. Vean, por eso la leyenda queda ahí. Nosotros podemos definir eso. Entonces, bueno, es otra opción interesante de R, ¿no? Podemos agregar leyendas, pero aquí entramos con otro tema, que es con lo que cierro este script de datos peces, y que de hecho pensaba, bueno, casi cierro, pensaba brincármelo, pero sí es un tema que creo que sí es de relevancia para ustedes y en general para todos los usuarios de R, y que a veces, pues, los usuarios de R no saben o lo descubren pues ya después de mucho tiempo con el uso. En términos de la calidad de las gráficas, y sobre todo cuando utilizan RStudio. Y eso tiene que ver con por qué no todo el mundo usa RStudio, ¿no? O sea, ahorita, pues, usamos R el primer día,
Y ya después cambiamos a RStudio y RStudio parecería mucho mejor, ¿no? O sea, es todo lo que tiene R, porque de hecho en el trasfondo R es lo que sigue haciendo los cálculos, pero pues parecería que RStudio nos facilita la vida enormemente, ¿no? Porque pues tiene más menús, tiene una interfaz gráfica, es mucho más sencillo y rápido, pues cosas como importar los archivos, cambiar el directorio de trabajo. A pesar de eso, hay gente que es reacia a RStudio. Curiosamente, varias de las personas que yo conozco que son usuarios intensivos de R, pero que no les gusta RStudio, de hecho son usuarios, pues digamos que pues de alto nivel en cierto sentido, algunos investigadores, gente muy clavada en eso. Al principio me parecía un poco payasada, ¿no? Cuando algunos de ellos llegaban a hacer comentarios de, no, pues es que yo no trabajo en RStudio, yo trabajo directamente en R, pero tiene que ver con que RStudio tiene algunas limitaciones y sobre todo tiene algunas limitaciones para presentar y para guardar ciertos tipos de gráficas, gráficas con ciertas características, como las leyendas, o gráficas que ya son más complejas. Porque de hecho RStudio tiene su propio dispositivo generador de gráficas, tiene su propia, digamos que, pues sí, así le llaman, ¿no? El graphical device, el dispositivo gráfico. De hecho, corran, y esto también creo que no está en el script que les había subido, porque es algo que agregué en los últimos días. O sea, están estas líneas de WinGraph y PlotNew, pero para que quede un poco más claro por qué las puse. Ejecuten esta línea de código, la que dice options. Bueno, escríbanla porque creo que no está en el script que ustedes descargaron. Options es la función. Y adentro del paréntesis, entrecomillado, pongan device y díganme qué les aparece. ¿Qué les aparece en la consola? Y de hecho eso puede cambiar un poquito dependiendo de, sobre todo de su sistema operativo o de su versión de R. A ver. Ajá, a la mayoría, bueno, probablemente les aparezca como lo que le pusieron Brenda y Sayuri, ¿no? O sea, les dice RStudio GD. O sea, ahí, ¿qué está definiendo? También a Roman, sí, posiblemente, a menos que tengan una versión muy viejita, les está diciendo que su dispositivo gráfico es el dispositivo gráfico de RStudio. Pero el dispositivo gráfico de RStudio tiene algunos limitantes en términos de la calidad de imagen de las gráficas. O sea, no qué gráficas hace. En RStudio pueden hacer exactamente las mismas gráficas que pueden hacer en el R solito, pero sí en términos de con qué calidad se guardan. Vamos a hacer una prueba muy rápida. Les digo, esto me lo pensaba brincar, pero creo que sí es importante que lo sepan, ¿no? Porque, de hecho, o sea, si es para algo de rápido, para una presentación, les toca presentar proyecto, o en general una presentación de congreso, algo de que lo van a presentar una gráfica 10 segundos, o es para una práctica escolar, pues está bien con la calidad que pueden guardar en RStudio o lo pueden copiar y pegar, está bien, pero en realidad no se guardan con tanta calidad, de manera que de hecho si esas gráficas, esas figuras ya requieren para un documento pues más formal, como una tesis o como un artículo científico, pues de hecho es mejor guardarlas en el dispositivo gráfico que tiene R de manera adicional, no en RStudio. Y vean, voy a hacer una demostración muy rápida. Esta gráfica, vamos a basarnos en esta gráfica. Vamos a copiarla, ¿no? La voy a copiar al portapapeles. Vean, cuando le digo copiar, me da la opción de cambiar el tamaño. Yo le puedo cambiar el tamaño, pero no me va a cambiar mucho la calidad, ¿no? De hecho, no se lo voy a mover. Lo puedo copiar como bitmap o como metarchivo. Ahorita eso no importa tanto. Bueno, sí importa, pero ahorita vamos a hacerlo todo con bitmap. Entonces vamos a darle copy plot. Y pues miren, si quieren ustedes también hacerlo, yo voy a abrir un PowerPoint. Le voy a quitar esto para que no estorbe. Y voy a pegar esa gráfica. Y ya la pegué, ¿no? Entonces podríamos decir, ah, mira, pues ya quedó. Y pues diría, ah, pues se ve bien, ¿no? Pues lo que quería era una gráfica. Quería comparar peso con mercurio para lobina negra. Ahí está. Pero vamos a comparar
El problema del dispositivo gráfico de RStudio es que es muy sensible justamente, por ejemplo, el tamaño de la pantalla. Ya lo vimos hace rato, inclusive si ustedes hacen muy chiquita la pantalla. O sea, vean, por ejemplo, si lo hago muy chiquita ya ni me salen las gráficas, ya ni corren, ¿no? E inclusive si las intento volver a hacer, me voy a regresar a la línea de plot, me marca un error. Debe tener cierto tamaño, pero inclusive aunque salga, el tamaño del panel tiene efecto en cómo se ve y más si incluyen una leyenda. Voy a volver a hacer la misma, entonces le voy a agregar la leyenda de hasta abajo, ¿no? Pero vean, con una gráfica que no tiene el tamaño suficiente, inclusive la leyenda se ve completamente desproporcionada y así se queda. O sea, aunque le den zoom, si le dan zoom, pues se ve más grande, pero queda con la misma desproporción, ¿no? De la gráfica. Y si la copian y la pegan, hacemos lo mismo de copiar, le digo copy y se guarda aquí. Pues se sigue quedando, o sea, en realidad así se copia. Déjenme agregar, pues voy a agregar como 3 o 4 más de estas, porque ahora vamos a comparar. De hecho, lo mejor, o sea, si les interesa la calidad de la imagen y lo quieren hacer en RStudio, pues por lo menos, o sea, aunque es más rápido copiar y pegar, o sea, copiar el portapapeles y pegar, pero pues por lo menos mejor guárdenla. Vean, primero vamos a darle más espacio, la volvemos a correr, le agregamos la leyenda, y si la guardan como imagen, bueno, puede mejorar un poquito en primera, porque tienen más opciones de archivo, y ahí depende de para qué quieren la imagen, pero bueno, la pueden guardar como JPG, TIFF, MP. En segunda, pueden modificar el tamaño. De hecho, recomendación, si quieren una imagen de buena calidad, bueno, si lo quieren hacer desde RStudio, no solo la copien y lo peguen, guárdenla. Y de hecho, guárdenla con un tamaño más grande, porque por default se las guarda muy chiquita. Esto es en píxeles, ¿no? Por default el ancho es 562, pero pónganle, pues, por lo menos el doble, ¿no? Por lo menos unos 1000. Y, por ejemplo, vean, esta la guardé, se guardó como BMP, se ve diferente, ¿no? Y entonces, para verla lado a lado, déjenme copiarla y pegarla en el PowerPoint. Es exactamente la misma gráfica, pero sí se ve distinto cuando solo la copian y pegan directo del portapapeles que cuando primero la guardan, ¿no? Así se ve diferente en términos de calidad. Esta se ve mejor, aunque de hecho, por ejemplo, la leyenda, por eso les digo, una de las cosas de todas es incluir leyendas, la leyenda se ve muy desproporcionada. Esto se puede modificar desde el mismo RStudio. O sea, les digo, si son muy clavados con eso de la calidad de las imágenes, en las opciones, ya habíamos visto, hay un menú de herramientas que dice opciones globales. Por ahí está en la opción de R, hay una parte de gráficos y le pueden mover. Pueden utilizar otros backends, o sea, backend es como el método de lo que le llaman renderización, cómo renderiza, o sea, cómo forma la imagen. Le digo, la gráfica va a ser la misma, o sea, lo hagan como lo hagan, pues un boxplot va a ser un boxplot, un histograma va a ser un histograma, pero depende de cómo se ve, ¿no? De cómo se ve de resolución, de pixeleado, de si las líneas se ven como bien o no. O sea, le pueden mover, pero si le quieren mover, muchas veces tienen que instalar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, justo esto de anti-aliasing es como para disminuir el pixeleado, ¿no? O sea, le pueden mover de ahí, se puede, pero quizá ahí sí sería como más recomendable, si les interesa guardar gráficas, o sea, para algo como artículo o algo por el estilo, mejor esas gráficas, háganlas y guárdenlas en el dispositivo gráfico DR. ¿Cómo generamos o sea, cómo abrimos el dispositivo gráfico DR? Con funciones. Si tienen Windows, y esto sí está en el script, corren la línea de win.graph. Vean, si ejecutan esta línea de código, se abre una ventanita, se ve como gris. Como creo que hay algunos usuarios de Mac, el problema es que win.graph no funciona para Mac, entonces no está en el script que ustedes descargaron,
pero agregué esta línea de código para los que tengan Mac. El equivalente es dev.new. De hecho, esto funciona en cualquier plataforma. Por ahí, bueno, de hecho no está ahorita conectado, pero alguien tenía Linux, ¿no? Entonces, si tienen Linux, Mac u otra cosa diferente a Windows, para activar el dispositivo gráfico, bueno, para abrir el dispositivo gráfico, escriban dev.new y se abre como una ventana independiente. De hecho, a veces como que dicen, ay, no pasó nada, pero si se fijan en la barra de abajo, dicen, ah, no, ahí dice R-Graphics. Le pican y abrieron, ahí nos dice, es el dispositivo gráfico de R, no de RStudio, este es el de R. Y si quieren activarlo para poner gráficas nuevas, tienen que usar esta otra función de abajo, porque vean, aquí está abierto, pero no activo. De hecho, se ve en gris. Si ejecutan esta de plot.new, ya se ve blanco. Y vean que ya si está activo, voy a volver a ejecutar esta línea de plot de la gráfica. De hecho, para que vean, voy a borrar las gráficas de aquí de RStudio con la escobita, ¿no? Y entonces si ejecuto plot, diría, ah, pues las gráficas siempre nos salen aquí. Pero como tengo abierto y activo el dispositivo gráfico, o sea, no lo puedo, bueno, sí lo puedo tener simultáneo, pero no quiero. Ahorita les digo por qué. Ejecuten esta gráfica, bueno, perdón, ejecuten esta línea, la de plot. Dirían, ay, y mi gráfica, yo había ponido mi gráfica aquí, ¿no? Y ya no está. Bueno, en realidad sí está la gráfica, pero está en el dispositivo, vean, se formó en el dispositivo DR. De hecho, aquí es importante la escala, la recomendación, sobre todo si le van a poner una leyenda, es que primero lo pongan en pantalla completa, pero vean, se ve diferente. Nos regresamos a RStudio, corremos la línea de la leyenda, digo, puede ser cualquiera, pero la que me gustaba más era esta, ¿no? La de la ubicación en 3000 y 1.2. La ejecutamos y se superpone aquí. Vean cómo se ve en términos de calidad, de proporción de la leyenda, y además nos da las mismas opciones y hasta un poquito pues más, las podemos como puntualizar más para guardar en diferentes formatos, igual en JPG, TIFF, MP, o igual para copiar, inclusive aquí solo copiar se ve mejor. Por ejemplo, si le damos copiar como bitmap y lo pegamos en nuestro PowerPoint de prueba, vean cómo se ve esa gráfica. Reitero, es la misma gráfica, pero vean cómo se ve en el dispositivo gráfico de R, que tenemos que abrir con funciones, con cómo se ve cuando lo copiamos o lo guardamos directamente de RStudio. Más o menos, o sea, lo mejor en RStudio es guardarlo, pero inclusive, pues la leyenda se sigue viendo como muy grandota, ¿no? Muy desproporcionada. En cambio, vean que si lo hacemos directamente en el dispositivo gráfico de R, pues se ve mejor, ¿no? Entonces, reitero, este también es como un tema, ¿no? Que es como de las relativamente pocas limitaciones de RStudio. RStudio nos facilita mucho la vida para casi todo lo que tiene que ver con el manejo de R, pero con las gráficas, o sea, sale la gráfica para que nosotros la veamos o para algo de rápido, pues está bien, pero si queremos guardar una gráfica de calidad, pues sí es mejor que sepan esta opción, ¿no? De WinGraph y PlotNew, ¿de acuerdo? El detalle es que igual, mientras se quede activo, si hacemos gráficas nuevas, se van a estar haciendo ahí, ¿no? O sea, cualquier otra gráfica, por ejemplo, si me voy a las de arriba, dicen, ah, ya no me sale ninguna gráfica aquí. Pues no, porque todas las gráficas ya se van a formar en el dispositivo, ¿no? Que igual y queremos eso o no. En el momento en que digan, yo lo quería para guardarlo, pero pues se me hace más cómodo estar viéndolos aquí a un ladito. Ah, bueno, pues cierran el dispositivo gráfico y ya les van a volver a salir aquí. ¿Ok? ¿Sí? Todo bien hasta ahorita. Sí se puede, Paco. Era lo que les comentaba ahorita. O sea, se puede tunear, o sea, lo pueden modificar porque, o sea, cuando hablamos de dispositivo gráfico, eso inclusive ya tiene que ver, digo, con métodos de formación de imágenes, ¿no? De hecho, eso, por ejemplo, es algo, o sea, estos términos, curiosamente, luego a quienes les resultan familiares, es a los gamers, porque para los gamers es importante eso de la calidad de las imágenes, ¿no? Entonces, no sé si alguien aquí sea gamer, y si es, igual y, o sea, para los demás, quizá en la vida han escuchado este término de anti-aliasing, pero para un gamer dice, ah, pues yo sí lo he visto en mis juegos, como que le mueves
para cambiar cómo se ve, porque tiene que ver con cuestiones de formación de gráficas, de calidad, y se puede tunear, pero les digo, tunearlo involucra modificar los métodos de renderización, de suavizado, y eso se puede hacer, pero en varios casos requiere instalar otras cosas o también es dependiente del sistema operativo. O sea, es modificable, es tuneable, como casi todo en R y en RStudio, pero sí es un poquito más complejo. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. ¿De qué, Paco? Y sí, ok, Kate, gracias. Y bueno, vamos a cerrar esa parte de gráficas porque ya se fue una hora y les digo, quería hablarles de la nova y eso, y sí, pero va a ser más rápido. Y bueno, es que esto es importante. Es que creo que casi se podría dar un curso completo de gráficas en R, ¿no? Y de una semana por lo menos, ¿no? Entonces, o sea, vale la pena meterse en eso, pero pues hay mucho más que gráficas, pero todavía les quiero hablar un poquito de gráficas, porque en realidad todo lo que hemos visto ahorita de gráficas es lo que pueden hacer con la paquetería base. Hay además un montón de paquetes adicionales que todavía les abren más el horizonte. Por ejemplo, aquí en este script hay uno que se llama Lattice, posiblemente no lo tengan, lo pueden instalar, ese no es tan tardado de instalar, entonces si quieren de una vez, si su internet está bien, es más o menos rápido, si quieren de una vez, váyanse a, ya saben cómo, paquetes, instalar no lo vamos a usar tanto, entonces, o sea, no es tan indispensable, pero bueno, si su internet ahorita, pues confían en él, instálenlo, yo no lo voy a instalar, ese se instala rápido. Que Lattice fue como uno de los primeros paquetes adicionales de gráficas que seguía como una lógica distinta. Con esta, acuérdense, se instala, ¿ya la pudieron instalar? ¿Sí? ¿Se pudo o no se pudo? Hola, hola. Yo ya pude. Ok. Acuérdense, además de instalarlo, se tiene que activar, ¿no? Si lo tienen ya instalado, pues ya les va a salir. Su R se está reiniciando, Sayuri. Ok. Igual no debe tardar tanto. Ya debe aparecer aquí, pero para que lo puedan utilizar, lo tienen que activar, ya sea picándole la casillita o con la función, está en el script, library Lattice. Y ahí nos dice la descripción, hace un tipo de gráficas que se llaman gráficas trellis. Tiene más funciones, o sea, no pierden las funciones que ya tienen para gráficas, pero tienen funciones adicionales. Por ejemplo, ya habíamos visto que la paquetería básica de R para histogramas tiene una función que se llama East. Aquí, además de East, Lattice tiene una de histogram. Dirán, pues es lo mismo, ¿no? Si corremos la primera línea de código, pues nos sale un histograma para longitud y diríamos, pues es lo mismo, solo que aquí por default nos lo da en azul, pero pues es lo mismo en azul, ¿no? Pero esta función tiene algunas opciones adicionales que sí no tiene la función básica. Por ejemplo, vean, en la siguiente línea de código cambia la sintaxis, tenemos una virgulilla, tenemos una barra, porque le estamos diciendo longitud en función del nombre, y entonces si lo ejecutamos con una sola línea de código muy cortita, lo que podemos hacer es que nos haga histogramas separados, pero para cada una de las especies, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, que Lattice tiene más funciones y además esas funciones tienen más opciones, ¿no? Y más argumentos. Para eso nos sirven los paquetes adicionales. De hecho, por eso les había compartido otro paquete. Vamos a cerrar ahorita este DatosPes. Si ustedes quieren, guarden los cambios. Pues yo, como esto luego lo uso para otros cursos, no voy a guardar los cambios ahorita. Pero bueno, vamos a cerrar este DatosPes. Este era el que les enseñé hace rato. Esto de Mercurio, pues ya lo tenemos importado. Y este otro script que se llama estadística-curso R, script ggplot2 o ggplot2, como le quieran llamar a ese programa. Este es un paquete que se ha convertido en uno de los paquetes de gráficas más utilizados en R porque, bueno, nos abre las posibilidades, ¿no? Sigue una lógica un poco diferente.
De hecho, de una vez, antes de que se me olvide, ¿no? Bueno, vayan abriendo este script. Ayer, bueno, ya estábamos sobre el tiempo, entonces les comenté, pero ya no se los enseñé. Ay, esperen, es que estas barras me estorban. De unas páginas de internet que están como recomendables, padres, sobre gráficas. Bueno, una sobre gráficas en general, la otra más enfocada en R. Una sobre gráficas, la que es sobre gráficas en general, es una página que se llama Data to Biz, si lo googlean. De hecho, pues sí, literalmente la dirección, la URL, pues dice eso, nada más que con guiones, www.datatobiz.com. Si quieren, se las pego en el chat de la sesión. Y esa página, Data to Biz, Biz es la contracción de visualización, ¿no? Entonces, o sea, se refiere a de los datos a la visualización. Y es una página que, pues, precisamente funciona como una guía de gráficas. Entonces, me gusta porque está bastante completa y porque además sigue un enfoque muy didáctico, ¿no? Porque les plantea los diferentes tipos de gráficas que existen, que, pues, reitero, uno luego dice, bueno, pues sí hay histogramas, gráficas de pastel, gráficas de barra, sí, las gráficas de las de puntos, ¿no? Pero en realidad hay una gran gama, ¿no? O sea, decimos gráficas de barras, pero hay diferentes, o sea, el histograma también es de barras, pero significa algo distinto. Un histograma que un bar plot como tal, ¿no? Que una gráfica de barras como tal. Cuando decimos gráfica de puntos, bueno, también, ¿no? Hay diferentes tipos de gráficas de puntos y hay gráficas que no son tan conocidas como las gráficas de violín o de telaraña. Y entonces esta página, pues, nos la va presentando, pero parte también de la cuestión de la naturaleza de los datos, ¿no? Entonces nos dice, ok, es como una especie de árbol de decisión, casi, no exactamente un diagrama de flujo, pero bueno, funciona bajo esa misma lógica, de, ok, tienes datos numéricos, ¿cuántas variables? Una sola variable numérica, tu tabla se ve así, o tienes dos variables numéricas, en ese caso, están ordenadas, no ordenadas, tienes poquitas, tienes muchas, tienes 3 variables numéricas. O sea, de acuerdo a eso te va guiando por cuáles serían las gráficas más apropiadas. Si tus variables no son numéricas, sino que son categóricas, ok, pues te conviene más hacer este tipo de gráficas. O si tienes combinaciones de variables numéricas y categóricas, dependiendo, ¿no? Tienes una sola numérica y una categórica, o una sola categórica, un factor y muchas numéricas, están ordenados, no están ordenados, un solo valor de cada grupo, tienes réplicas, están anidados, ahí te va sugiriendo qué tipo de gráficas y vean que hay algunas no tan comunes e interesantes, ¿no? Como los diagramas de Sankey o las gráficas de red o de telaraña o los correlogramas. También aquí incluye gráficas en el sentido amplio, por ejemplo, mapas, redes, que esto va desde árboles filogenéticos, árboles de tendido mínimo, diagramas de arco o series de tiempo, si tus datos son de series de tiempo, ¿no? Y para cada una de ellas, por ejemplo, aquí para el histograma, si haces clic, pues trae una definición y de hecho, si haces clic ahí, pues viene una descripción mucho más en extenso, ¿no? O sea, te dice desde la cuestión más teórica, qué tipo de gráfica es, para qué tipo de datos, para qué sirve. Por ejemplo, el histograma, pues para ver la distribución de los datos, ¿no? Principalmente. Algunas variantes de este tipo de gráficas, por ejemplo, si tienes dos variables y las quieres ver simultáneamente, las puedes hacer como en espejo. Algunos errores comunes, ¿no? O consideraciones importantes. Otras gráficas relacionadas. Eso, o sea, lo tiene para cada tipo de gráfica. Y además, esta página, al final, te vincula con otras dos páginas, que es la galería de gráficos en R y la galería de gráficos de Python, que esas páginas, ya de manera más enfocada a lo práctico, te dicen cómo hacer ese tipo de gráfica en R, ¿no? O sea, Data to Biz es una página como un poquito más teórica y más general,
Y si nos vamos a la galería de gráficos de R, o sea, de hecho te lleva directo al link de histogramas, pero esto ya es cómo hacer histogramas en R. Y de hecho, ahorita vamos a ver, no es casualidad, que para cada tipo de gráfica, primero lo hace con los paquetes que considera más apropiados y de hecho con muchas se enfoca sobre todo en este paquete, que es el que les he dicho que descargaran, este otro script, el ggplot2 o ggplot2, y ahorita vamos a entender por qué, porque vean la variedad, o sea, nos permite tener una mucho mayor variedad de tipos de gráficas. Podemos tener combinaciones, por ejemplo, un histograma o sea, el histograma de dos variables distintas, simultáneo, superpuesto a una gráfica de dispersión de puntos. Y tan solo con la paquetería base, pues también tiene ejemplos, ¿no? De cómo hacer estas gráficas con la paquetería base para diferentes tipos. Aquí lo interesante es que, o sea, no nada más es demostrativo, no solo es una galería, sino que de hecho si alguna les interesó, por ejemplo esta, ¿no? Hacen clic ahí y tiene las instrucciones y el código de cómo hacer ese tipo de gráfica. De hecho, este código es de prueba con datos que son literalmente random, o sea, aleatorios, que ahí mismo se generan. De hecho, o sea, tal cual, ustedes pueden copiar este código. Vean, yo lo voy a copiar y lo pueden pegar en un script, o bueno, voy a hacer rápidamente un script nuevo para, vean, lo pegan y les va a salir esa gráfica. De hecho, yo podría ir, por ejemplo, aquí nos va diciendo, ¿no? Tiene notas de, esto es para crear tus datos, para hacer la distribución. Ahorita por tiempo, lo voy a seleccionar todo porque sirve que también les muestro eso. Creo que no lo habíamos platicado. Hasta ahorita, para, digamos, seguir un algoritmo, o sea, hacer algo que involucra varios pasos, vamos corriendo cada línea de código una por una, pero de hecho pueden seleccionar y correr varias líneas de código simultáneamente. Entonces yo ahorita copié, vean, copié todo el código de este ejemplo, lo pegué en un script nuevo, lo podría correr paso por paso y se irían haciendo primero los datos, luego una parte de la gráfica, pero bueno, ya tenemos poco tiempo, lo selecciono todo, lo ejecuto y vean que muy rápidamente, muy fácilmente, puedo replicar la misma gráfica de la página de internet. Entonces, es bastante didáctico, ¿no? Esta galería de gráficos de R, de hecho, le digo, esto es para la sección de histogramas, ¿no? Pero pues tiene representados todos los tipos. De hecho, aquí vienen más bien por categoría, gráficas para representar distribución, gráficas para representar correlación, categorización, las partes de un todo, pues sucesión, mapas, flujo, inclusive casos especiales, ¿no? Ya habíamos hablado ayer, les mostré al final algunas que yo tenía, bueno, en algunos scripts que yo tenía de gráficas tridimensionales, ¿no? Que vimos que se pueden hacer con R. De hecho, viene como una advertencia, porque no necesariamente siempre es una buena idea, pero bueno, se puede, ¿no? Y ya habíamos dicho que aquí cuando decimos gráfica tridimensional no es nada más que se ve con relieve, sino que es realmente tridimensional y que pues ustedes la pueden inclusive manipular y observar desde varios ángulos, ¿no? Apreciar sus diferentes dimensiones. Aquí, por ejemplo, para el caso, este es de un análisis de componentes principales, o esta es una gráfica de superficie, también tridimensional, de hecho interactiva, me da las coordenadas, pero además lo puedo modificar, ¿no? O sea, puedo ver esta superficie desde la vista superior o desde la vista lateral, posterior, o la puedo ver desde abajo, ¿no? O sea, este tipo de gráficas se pueden hacer en R, se pueden hacer gráficas no solamente tridimensionales, se pueden hacer gráficas animadas también, por ejemplo, ¿no? Que bueno, estas pues, quizá no sean prácticas para una publicación, pero para una presentación, pues se pueden ver, pues digamos que nice, ¿no? Para sus presentaciones de proyecto, que en su gráfica, pues se vaya viendo, ¿no? O sea, presenta una gráfica de barras y, o sea, van a llegar al punto final, pero que cuando la abren, pues se ve cómo van creciendo o cómo se van moviendo los puntos. O sea, también pueden hacer este tipo de gráficas con animación en R. Igual, reitero,
pues estos, aquí viene el código, aunque estos sí requieren paquetes especiales. De hecho, vean, para hacer una gráfica animada de este tipo, requieren 4 paquetes distintos. Bueno, uno es para los datos, ¿no? Pero sí, para que la gráfica se vea animada. Uno de ellos, que es un poco la base de todo, es el ggplot2 o ggplot2, ¿no? Este paquete, vean ahí, vienen también como, o sea, animadas y tridimensionales, ¿no? Pero ahí requieren otro paquete adicional. De hecho, es otro software adicional, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito. Sí pudieron descargar ese paquete, el ggplot2. Tarda un poquito más, ¿no? Pero bueno, espero no hayan tenido tanto problema. Es uno de esos paquetes que les había dicho que forman parte de lo que les decía, ¿no? El Tidyverse, que los creadores de RStudio hicieron como unos paquetes aparte. Pero este se ha vuelto muy popular porque permite hacer gráficas. De hecho, si ya lo tienen instalado y se van a la descripción, si nos vamos a los paquetes, pues inclusive en la descripción no son como muy modestos porque la forma en que lo describen es que es un paquete que sirve para crear visualizaciones elegantes de datos utilizando la gramática de las gráficas. Eso de la gramática de las gráficas, de Grammar of Graphics, es un lenguaje como tal. En ese sentido, vamos a ver que este paquete funciona un poco diferente al resto de R. Eh, de hecho, digamos, es como un sistema. Si ustedes googlean Grammar of Graphics, pues de hecho les aparecen libros, ¿no? O sea, inclusive este es el libro de la descripción original del sistema. Hay videos, hay libros completos. De hecho, una de las cosas que les incluí en la carpeta, y para que vean que es un paquete súper poderoso, pero pues dominarlo por completo, pues no es tan sencillo. Este es el manual del paquete. De hecho, cada paquete tiene su manual, lo pueden descargar del CRAN DR. Son manuales muy exhaustivos, entonces siempre son extensos, pero pues vean nada más, el paquete, el manual del paquete ggplot tiene 222 hojas, ¿no? Porque tiene muchas funciones, o sea, digamos que tiene su chiste, dominarlo, porque sigue una lógica distinta. Eso de la gramática de gráficas, de Grammar of Graphics, la forma más fácil de resumirlo, voy a abrir el script, ustedes también ábranlo, si lo tienen por ahí, el que dice curso R script ggplot2. La forma más fácil de resumirlo es decir que lo hace en capas, o sea, plantea crear las gráficas como en capas. Entonces, dice, ok, vamos a como particionarlo, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a hacer la capa como del contenido, de qué tipo de datos vas a usar para la gráfica, de qué tipo de gráfica va a ser, pero después otra capa con los aspectos estéticos. O sea, le vas a poner colores, le vas a poner fondo. Otra capa, bueno, lo vas a separar por factores, bueno, es una capa diferente, ¿no? Entonces, inclusive las líneas de código, o sea, vamos a ver que el código se ve un poco diferente. Ahorita por cuestiones de tiempo, quizá lo que me interesa es que lo vean, ¿no? Entonces no vamos a ser tan minuciosos como con el otro script, que pues para muchas líneas nos detuvimos para analizarlo línea por línea. Algo así, Carla. De hecho, por ejemplo, y eso es la gran ventaja, porque por ejemplo ya vimos en el script previo que inclusive con la paquetería base se pueden hacer pues gráficas bastante completas, sofisticadas, personalizadas, pero ya hacer una gráfica así nos termina generando una línea de código grandota, ¿no? O sea, una gráfica terminan siendo como cinco líneas, o sea, técnicamente es una sola línea de código, pero pues es un montón de funciones. También puede empezar a ser confuso porque luego empezamos a meter funciones anidadas, ¿no? Funciones dentro de funciones, paréntesis dentro de paréntesis, que ya vimos que llega a ser fuente de error. Y aquí, de hecho, el que sea como en capas permite que o sea, sean menos funciones, que las líneas de código sean más cortas y que en una misma línea, pues de hecho, puedas combinar unas cuantas funciones y cada uno con sus respectivos argumentos. Va a ser un poquito más claro conforme lo vayamos corriendo. De hecho, la primera parte la podemos pues medio omitir porque pues, o sea, cada script pues está pensado para que sea autónomo, pero si ya corrimos el de datos peces, todo esto ya lo hicimos, ¿no?
ya importamos el archivo de HG, ya vimos las dimensiones. Lo que sí, hay que activar el paquete ggplot, entonces váyanse a la línea 12, hay que ejecutarlo para que se active, ya nos aparezca palomeado. Y de hecho, justamente, o sea, ggplot, curiosamente, tiene menos funciones principales, o sea, tiene muchas funciones complementarias y cada una con 1000 argumentos, pero tiene menos funciones principales. Y en esencia, digamos que para hacer una gráfica, basta con ocupar una de dos funciones, qplot o ggplot. La más simple es qplot, de hecho aquí en este script pues se los describo, ¿no? O sea, es la función más básica, pero si ustedes, o sea, como ahorita, ¿no? No tenían mucha experiencia en R, o no tenían experiencia, o tenían, pero con la paquetería base y no han usado el ggplot2, quizá un buen punto de partida es empezar usando la función qplot. Podemos invocar la ayuda, ahorita no me voy a detener en la ayuda, pero bueno, léanla con cierta atención. Y vean que aquí no es como con la paquetería base, que hay muchas funciones y ahí la misma función ya define el tipo de gráfica. O sea, hist, pues va a generar un histograma, ¿no? Boxplot, pues un boxplot pie, una gráfica de pastel. Aquí, de hecho, la función general es qplot, indican los datos, y de hecho el tipo de gráfica se define con un argumento, que es el argumento geom. De hecho, cuando ya utilizamos ggplot2, o sea, esto ya es ggplot2, pero no es toda la gramática de las gráficas, ¿no? Ya cuando lo usamos con la gramática de las gráficas, esta es una capa, ¿no? Lo que le llamamos la capa de la geometría. La geometría se refiere al tipo de gráfica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, pues, ¿cuál es la geometría? Puntitos, barras, lo que sea, o sea, un círculo, un pastel. Entonces, aquí es como un argumento, ¿no? Vamos a ejecutar esta línea 16 y pues nos sale un histograma. Vean que inclusive, pues ya sin agregarle nada, ya tiene ciertos detalles, ¿no? En términos de un fondo, un color base, que se pueden modificar, por supuesto, pero ya de entrada tiene ciertos detalles. Lo podemos modificar, por ejemplo, aquí también, igual que con IST, aquí es un poco diferente. Podemos modificar cuántas barras, podemos utilizar la regla de Sturges, ¿no? De hecho, el código, o sea, ahorita lo voy a ir ejecutando. Control Enter y Control Enter de nuevo. Bueno, pues nos cambia el número de grupos. Son los mismos datos, pero de 30 barras nos lo cambió a 9 porque eso es lo que sugiere la regla de Sturges, ¿no? Casi, vean, la misma función, pero agregamos otra variable y en geom le ponemos point y nos genera una gráfica de dispersión de puntos. Casi el mismo código, pero ahora una variable categórica y en geom-boxplot nos genera una gráfica de caja. También podemos modificar todos los parámetros gráficos. De hecho, aquí muchos de los argumentos gráficos siguen funcionando, ¿no? Para el color, para las etiquetas, simplemente ejemplifico eso. Y realmente, vean, ya en las siguientes líneas de código, el siguiente nivel es aprender a usar la función ggplot, porque aquí sí es cuando utilizamos la gramática de las gráficas y es mucho más versátil. Vale la pena revisar la ayuda, pero aquí vámonos a la línea 25. E inclusive hasta se ve diferente el código, porque generalmente en cada línea de código tenemos una sola función. De hecho, se pueden agregar más funciones, se pueden utilizar los operadores de suma, pero para la paquetería base, usualmente eso no es como tan útil ni tan común. En cambio, en ggplot2, cada capa tiene como su propia función. O sea, partimos de la función básica, que es ggplot2. Ahí indicamos la información pues, básica. O sea, el nombre del objeto, qué columnas, qué variables y, bueno, pues dependiendo del tipo de gráfica, cuál es cuál, ¿no? O sea, cuál es X y cuál es Y. Y vean, lo sumamos, o sea, aquí termina esta función y en la misma línea agregamos, sumamos otras funciones que corresponden a otras capas. Por ejemplo, esta otra capa define la geometría y como queremos un boxplot, la función es geom-boxplot. Si no le queremos mover a nada, o sea, es una función, por eso tiene paréntesis, pero van vacíos. Es como el caso, el uso más sencillo. Ejecuten la línea de código 25, dirían, pues es la misma gráfica, pero aquí, pues es más versátil, ¿no? Lo podemos hacer con factores. Es uno de esos casos en donde pues, marca un error, por lo que ya habíamos dicho hace rato, se tiene que convertir a factor. Pero podemos, por ejemplo, agregar otra capa para rotarlo. Esto de chord flip
lo que hace es que lo vuelve de vertical a horizontal. Y, por ejemplo, podemos empezar a aplicar argumentos de las capas. Por ejemplo, vean, si corremos la línea de código 31, esos box plots se ven un poco raros porque lo que hace es que le pone los notches. Y eso pues, no es una cuestión simplemente de, pues se ven como acinturadas las cajas. Aquí estamos haciendo una prueba estadística adicional porque no solamente estamos indicando pues, la caja, que es el rango intercuartílico, sino que estos notches donde se empieza a adelgazar son los intervalos de confianza al 95%. Entonces, de hecho, es una gráfica que tiene todavía un poquito más de información. Podemos graficar algunas variantes, por ejemplo, esta que es una gráfica de violín. No sé si conozcan las gráficas de violín, se llaman así porque a veces parecen como violincitos. Aquí no tanto, ¿no? Que es una gráfica curiosa porque es algo así como una especie de híbrido entre el boxplot, pero también un histograma, porque aquí el ancho nos indica las frecuencias, ¿no? Podemos hacer el boxplot y cambiar, por ejemplo, específicamente con los outliers, ¿no? Que sí nos salgan, pero podemos definir la forma, si queremos que sean puntitos, asteriscos, el tamaño, el color. Podemos agregar más información. Recuerden que esta línea es la mediana. O sea, en los boxplot no está la media como tal, pero en este código, si lo ejecutamos, lo que hacemos ahí es que agregamos la media como una cruz. Que aquí, por ejemplo, podemos decir, miren, aquí vemos en qué grupos sí coincide, aquí más o menos para la mayoría, pero por ejemplo aquí no coincide del todo la media y la mediana. En algunos coincide, aunque de hecho eso hace que no se note tanto que es una cruz. Pues se lo cambiamos, ¿no? Le cambiamos shape igual a 3 es una cruz, shape igual a 4 es un tache. Como tache es más notorio, ¿no? ¿Cuál es el punto de la media y cuál es la mediana? Podemos cambiar los colores y también se vuelve mucho más versátil porque podemos cambiar el color solo del borde, podemos cambiar los colores del relleno. Vean que aquí en automático ya nos da secuencias de colores. Lo podemos modificar, ¿no? Ayer creo que Vivi preguntaba eso de, o sea, no queremos escoger. En la paquetería base, o escoges o no te sale el color. Aquí inclusive ggplot2 ya de entrada tiene ciertas combinaciones que se pueden modificar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ok, tienes 6 barras y quieres que te ponga colores distintos. Por default, te pone esa secuencia. Si los quieres cambiar, obviamente se puede, ¿no? Pero por default ya te pone una secuencia de colores. Se pueden poner leyendas y nótese que estamos haciendo gráficas parecidas a varias de las que ya hicimos, pero vean que cada línea de código se ve rara por la cuestión de que más bien se van sumando funciones, se van sumando capas, pero en realidad son líneas de código cortas. O sea, puedes tener gráficas más elaboradas con menos texto, ¿no? Y le puedes agregar leyenda, tienes un poco más de margen de donde pones la ubicación de la leyenda. Y sobre todo, porque aquí de alguna forma, más o menos hemos hecho lo mismo que con la paquetería base, de una forma un poco distinta, que a veces puede ser más simple, pero la verdadera, pues digamos que ventaja del ggplot2 es que además puedes hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, como las gráficas dinámicas en Excel, no sé si han usado las gráficas dinámicas en Excel, que pues son bastante útiles porque pues, nos permiten representar a veces información que igual podríamos poner en 2 o 3 gráficas distintas, pero en una sola gráfica, ¿no? Simultáneamente. Bueno, con el ggplot2 podemos hacer gráficas parecidas, ¿no? Por ejemplo, vean, con la línea de código 49, si corremos esa línea, vean que nos genera boxplot para cada especie la pone como un color distinto, pero además separadas por año. Pues en una misma gráfica podemos analizar datos por especie y datos por año. Aquí es importante jugar porque a veces la misma información es más clara de una forma. Por ejemplo, aquí el eje X es fecha y las cajas son las especies. Y esto es lo mismo poniendo los años. Y el eje X aquí quizás sería mejor la otra, ¿no? Aquí se ve como más revuelto. Lo podemos hacer, por ejemplo, también para los histogramas. Este es el histograma para los niveles de mercurio. Pues estos son los datos de toda la tabla. Vemos cuáles son los valores más frecuentes de mercurio, pero además nos lo ponen colores diferentes para cada especie. Entonces también podemos ver simultáneamente, o sea, podemos decir, mira, estos son valores poco comunes, o sea, ni muy bajos ni muy altos,
poquitos tuvieron 0 de concentración, lo más común fueron estos valores, pero además podemos decir, las especies que tuvieron mayores valores eran tal y tal, ¿no? Con base en el color. Entonces podemos verlo simultáneamente. Este es lo mismo, pero por año. O sea, podemos decir, bueno, de esa forma, o sea, un solo histograma, pero cada año o cada especie de diferente color. O si agregamos esta capa de Facet Graph, pues de hecho más bien nos genera una gráfica diferente bajo ese criterio. Ok, así de todas las especies, pero una para cada año, ¿no? Y podemos jugar, le podemos ir modificando cuántos grupos, ¿no? Por ejemplo, cuántas, por ahí se ve raro, ¿no? Podemos decir, bueno, pues que nos lo haga no con 30, sino con 10 intervalos de clase. Podemos hacerlo con cualquier tipo de gráfica, ya lo vimos con boxplot, con histogramas, con gráficas de caja, ¿no? Por ejemplo, si lo que nos interesa es el conteo. ¿Cuántos peces hubo en cada año? Bueno, pues ahí lo pueden ver, o sea, y le digo, ahí es importante cómo la ponen, o sea, es la misma información, pero aquí especie va como el eje X y fill define la leyenda. Si lo invertimos, son los mismos datos, pero son más fáciles de interpretar. Ahí es más claro, decimos, miren, pues sí hubo un incremento en los peces, ¿no? De 1995 a 1997 hubo menos peces, aumentó mucho del 98 al 2000, aunque no fue tanto un aumento en diversidad, porque de hecho del 95 al 97 había menos peces, pero había bastante diversidad. Lo que ocurrió es que una especie en particular, M. salmoides, pues aumentó mucho, ¿no? Entonces, es el tipo de patrones que podemos detectar mejor con este tipo de gráficas combinadas. Lo podemos hacer para gráficas de puntos también. Podemos hacer gráficas de puntos, le podemos agregar detalles como, por ejemplo, líneas de tendencia. También podemos aplicar, reitero, esta capa de Facet Graph, por ejemplo, si lo queremos separar por especie. Ajá, dice Carlos, unos desaparecieron y hubo generación espontánea después de los peces. Pues puede ser, bueno, obviamente no desaparecen, pero son muestras, ¿no? Igual y la población siempre estuvo ahí, pero pues ya cuando la población se reduce, pues luego desaparecen de las muestras y luego vuelven a aparecer. Y entonces, bueno, esto nada más es como un botoncito de muestra de cómo funciona ggplot2. Les digo, es como un teaser. La invitación es que este script lo retomen con más calma, que vayan corriendo cada línea de código y digan, me salió, pero ¿por qué me salió? Esta me salió así. Es que lo de Facet Graph es lo que me separa por especies. Stat Smooth, esto lo que hace es que me agrega la línea de tendencia. Si se lo quito, pues nada más me salen los puros puntitos. Le quito Facet Graph, y me sale una sola gráfica para todo. O sea, que ustedes mismos empiecen a jugar, empiecen a moverle, a veces desmarcar error, pero eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Y la otra parte de este script es que les agrego también otro paquete que también, como se dieron cuenta, bueno, no sé si se dieron cuenta, o sea, el ggplot2, el ggplot2 se ha vuelto tan estándar, tan popular, que se han generado muchos paquetes adicionales como para agregar características o mejorar características del ggplot. O sea, todos estos que empiezan con GG son complementos del ggplot2, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, ggort utiliza el ggplot2, pero para hacer gráficas de ordenación, como gráficas de componentes principales o análisis de discriminantes. Algunos sirven para cosas muy concretas, ¿no? Como por ejemplo, para poder agregarle etiquetas o para poder agregar paletas temáticas. El Gigi Bernie les decía, ¿no? O sea, que cambia los puntitos por imágenes de Bernie Sanders, funciona con el ggplot2, ¿no? Entonces, hay varios. Aquí pongo un botón de muestra de otro paquete. De hecho, este creo que no corre en Mac. Ahorita me comentarán. Creo que sí hay algunos usuarios de Mac. Pequeñísimo detalle. Pero bueno, para usuarios de Windows sí debe correr. El Plotly también lo pudieron descargar.
¿sí? Actívenlo, pónganle library, Plotly. Y lo que permite es agregar elementos de interactividad a nuestras gráficas, ¿no? Entonces, igual, pongo nada más 2 ejemplitos muy, muy breves. Corran esta primera línea de código. En realidad es una misma línea, vean 66. Y luego la 67, y les va a aparecer una gráfica. Y esa gráfica dirían, pues la acabamos de hacer hace unos minutos. O sea, pues es la gráfica de dispersión de puntos con la línea de tendencia. Pues es la misma, pero si ponen el cursor se van a dar cuenta de que ya le agregaron algo interactivo que no tenía. O sea, antes le salía la gráfica y ya. De hecho, vean que no aparece en plot. O sea, en plot están las gráficas, pero esta gráfica le pasan el cursor y pues no pasa nada, ¿no? Esta gráfica les apareció en el viewer, en el visor, y se le pasan el cursor encima. Si lo ponen encima de un punto, le sale exactamente cuáles son los valores de peso y longitud para ese punto. Recuerden, cada punto representa un pez, y entonces pueden decir, este pez está, este de acá, este está bien grandote. Pero ¿qué tan grandote? Pues fue un pez que tuvo una longitud de 74.3 centímetros y 5.641.7 gramos. Y por ejemplo, también en la línea de tendencia, ok, de acuerdo a nuestro modelo, un pez de esta longitud debería pesar 5.641.70 gramos, o también trae los valores para los intervalos de confianza máximo y mínimo, ¿no? Entonces, Plotly permite agregar esos elementos de interactividad. Y, por ejemplo, termino el script, bueno, este script de ggplot2 que les comparto termina, también para demostrar otro punto, que también es otra característica de ggplot2, y en general de los paquetes del tidyverse. Les decía, esos paquetes son útiles, pero quizá no sean los mejores para empezar, o para aprender R, porque funcionan de una forma un poco diferente, sobre todo el ggplot2 por lo de la gramática de las gráficas, pero además les decía que muchos de ellos también a veces, bueno, pueden utilizar el código tradicional, pero el código tradicional es función y luego todo dentro del paréntesis. Pero cuando quieren hacer una labor compleja, pues empiezan con paréntesis dentro de paréntesis dentro de paréntesis, ¿no? Que son las funciones anidadas. Una alternativa es codificar de esta forma, y cuando ponen este operador, que es signo de porcentaje mayor que signo de porcentaje, es un indicativo de que eso es otra forma. Se los platiqué un poquito el primer día o el segundo, no recuerdo, que es lo que le llaman las tuberías, las pipes o tuberías, que pueden ser prácticas en algunos casos, sobre todo si quieren hacer como una secuencia de pasos, o sea, algo que quieren hacer de forma secuencial, o sea, es como una secuencia, pero para el paso 2 tiene que quedar el paso 1. O sea, en el paso 1 tuvieron que hacer algo. Y luego el paso 2 es necesario para lo del paso 3. Y luego el paso 3 para lo del paso 4. Y además quieren hacer eso repetitivamente, o sea, hacer siempre lo mismo con diferentes datos. Ahí puede convenir para que no tengan que escribir tanto código y varias funciones diferentes, codificarlo como una tubería. Esto que está aquí es una tubería, de hecho yo lo corro, o sea, aunque son varias líneas, vean que cuando yo lo corro, se ejecuta todo de jalón, me manda hasta el final, y lo que aparece es una gráfica. ¿Qué hice ahí? Bueno, con Plotly, con ggplot2, complementado con Plotly, una gráfica de dispersión de puntos de peso con mercurio, en donde puse un color diferente para cada especie, pero justo, digo, hay una leyenda, dirían, pues con la leyenda basta, pero le añadí con Plotly marcadores para que cuando ponga el cursor encima de cada puntito, me aparezca el nombre de la especie y no haya pierde, ¿no? Es que la leyenda está muy confusa. Bueno, pues pones simplemente el cursor y ahí lo puedes ver. De hecho, Plotly, reitero, por eso lo pone en el visor, porque permite, por ejemplo, hacer zoom, ¿no? Así, aquí esto me interesa, pero pues hay muchos puntos encimados. Pues lo haces más grande y se ve mejor, ¿no? Entonces, ese es el plus que da Plotly. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, profe. Más o menos, les digo, es cosa de, pues, entrarle, ¿no? O sea, les digo, este curso, de hecho, está acabando, estoy, pues, no sé si entrando en pánico o en decepción o algo así, porque
dije, bueno, pues nos falta terminar de hablar de gráficas, pero media clase cuando mucho, y pues por lo menos una hora para poder platicar de algunas otras cosas. En realidad nos quedan 10 minutos, entonces claramente pues ya no queda mucho tiempo, pero bueno, por lo menos esto de gráficas, espero si les haya quedado más completo, o sea, al final esto funciona sobre todo como una invitación a R, pues una introducción, quizá más introductoria, valga la redundancia, de lo que hubiera querido, o sea, hubiera querido profundizar un poco más, pero bueno, sí, cuando te metes, lo platicaba con el otro grupo, les digo, fue paradójico porque con el otro grupo empezamos más lento, con este dije, vamos bien rápido, vamos a ver más cosas, y terminamos viendo menos cosas que con el grupo de la semana pasada, ¿no? En el grupo de la semana pasada sí pudimos hablar un poquito, muy rápido, pero un poquito de ANOVA y demás, pero bueno, les decía, siempre es un dilema en un curso breve, en un curso introductorio, uno dice lo básico, pero lo básico en algo como R, pues lo básico son muchas cosas, y entonces hay dos caminos. Les hablo de muchas cosas, pero muy superficial, o les hablo de relativamente poquito, pero lo vemos más a fondo, ¿no? Yo opté un poco más por ese último, bien o mal, también ahorita quisiera pues que lo platicáramos o que hubiera un poco más de retroalimentación, pero bueno, esa fue la idea, ¿no? O sea, quedaron varios scripts. En la carpeta que les compartí, hay varias cosas y de hecho quizá quisiera cerrar con esa parte. Bueno, pues les compartí varios scripts. Vean, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 scripts, de los cuales vimos 2. Hay un script, por ejemplo, de funciones, o sea, y ahí están, ¿no? Descárguenlos, ábranlos. Mi único consuelo, reitero, es que de hecho, este de ANOVA básico ya lo tenía abierto, porque pues sí pensaba que lo íbamos a poder correr. De todas maneras, por ejemplo, este es con un conjunto de datos que ya viene dentro de R y que además es un conjunto de datos clásicos que ustedes, pues, si siguen trabajando con R, seguramente se lo van a encontrar. Ojalá que sí sigan trabajando con R y que sí se lo encuentren, que se llaman Iris o Iris, porque son datos que en los años 30 un botánico tomó de 3 especies distintas de flores de iris. ¿Sí conocen a los iris? Son unas flores bastante bonitas. Déjense, les muestro muy rápido, aunque ya estamos muy cortos de tiempo, ¿no? Pero bueno, o sea, no, pues iris es más, mejor pongo el nombre de la familia porque de hecho la familia se llama así, ¿no? Iridaceae. Son eso, de hecho son ornamentales. Aquí en México también hay, ¿no? Además de que hay especies introducidas, son bastante bonitas, ¿no? Pero bueno, en los años 30, un botánico de Inglaterra, que de hecho hizo contribuciones importantes en la genética de plantas, en la taxonomía de plantas, hizo un trabajo en donde de 3 especies distintas, Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica, tomó medidas de la longitud de los sépalos, el ancho de los sépalos, longitud de los pétalos, ancho de los pétalos, para ver si había diferencias entre especies, saber qué tanta variación intraespecífica había y si había diferencias entre especies. Y ese trabajo, bueno, parecía un trabajo botánico muy especializado, pero esos datos se volvieron súper famosos porque ese botánico, de hecho ni siquiera recuerdo muy bien el nombre, pero si le ponen help, eso se lo voy a agregar al script, no importa tanto, ¿no? Pero de hecho si le ponen help a Iris, al final sale. Vean, el dato original, el botánico era Edgar Anderson, con trabajo del 35, pero él trabajaba en el mismo instituto en donde trabajaba un tal Ronald Fisher, que resulta que Ronald Fisher pues, fue un biólogo, un genetista, un biólogo evolucionista, que pues, hizo contribuciones importantes a la genética de poblaciones, pero que también se considera el padre de la estadística moderna. De hecho, Ronald Fisher básicamente inventó el análisis de varianza como lo conocemos, el diseño experimental, el análisis de discriminantes. Y entonces Ronald Fisher, pues a partir de los datos de Anderson, lo conocía, dijo, se ven interesantes tus datos, y de hecho usó esos datos para desarrollar un método estadístico. De hecho, el análisis de discriminantes se hizo con esos datos de prueba, y por eso se convirtieron en un conjunto de datos súper famoso, súper conocido, que se utiliza para fines didácticos. De hecho, un par de scripts, también tengo uno de estadística multivariada,
funcionan con esos datos. Este script es básicamente un protocolo completo de cómo pueden hacer y qué deben tomar en cuenta para realizar un análisis de varianza en R, ¿no? Hay una serie de consideraciones, de hecho, inclusive tenía aquí a la mano mis presentaciones de las clases de estadística para hablar un poquito de pruebas de hipótesis, de análisis de varianza, del procedimiento, de la interpretación. Pues claramente, pues no hubo tiempo de eso, quedé, aquí aplicaría lo de los stickers de payaso, ¿no? De que yo tenía ahí todo eso y pues claramente en 6 minutos ni siquiera voy a hacer el intento porque peor me voy a ver. Ahorita, bueno, les comento algo, quizás si les interesa un poquito más de eso, pero en todo caso el script, les digo, el script pues trata de ser auto explicativo. ¿Qué deben tomar en cuenta? De hecho, inclusive desde cosas que ya vimos, primero, antes de lanzarse a hacer el ANOVA, pues conozcan más de sus datos. Aquí más aplicado cosas que ya vimos. Por ejemplo, pues comparen las medias para una sola variable, longitud de los comparamos las medias, pues las medias parecen ser distintas, pero no basta con comparar las medias porque la cuestión es que cada población, vean, los promedios pueden ser diferentes, pero si hay mucha variación intragrupal, eso no quiere decir que los grupos sean realmente distintos. Aguas con eso, porque luego cae en la tentación. Pues ¿para qué hago ANOVA o para qué hago una prueba de student? Yo saqué los promedios y pues los promedios son grupos distintos. Bueno, pues no, o sea, los promedios nunca van a ser iguales. Lo que hacen esos métodos es que, o sea, sí toman en cuenta las diferencias entre promedios, pero también toman en cuenta la variación intragrupal. Si la variación intragrupal, o sea, puede haber diferencias entre promedios, pero si la variación intragrupal es muy grande, es más grande que las diferencias entre medias, la conclusión es que no hay diferencias significativas entre los grupos. Es lo mismo, al menos es lo mismo para la variable que están midiendo. O sea, solo si aún tomando la variación intragrupal, las diferencias entre promedios son más marcadas, ahí sí decimos que las diferencias son significativas, ¿no? Y por ejemplo, la ANOVA es para comparar 3 o más grupos, y ahí también luego la cuestión es qué grupo es diferente de qué, ¿no? Entonces, en este script, pues viene todo el protocolo, desde empezar con la parte descriptiva de, ok, o sea, cómo los comparamos, la parte gráfica de, bueno, gráficamente se ve, y esta gráfica es interesante, ¿no? Porque justo queda claro que en tendencia, o sea, en promedio, bueno, estas serían las medianas, pues sí, las 3 especies son diferentes, pero si consideramos la variación, hay superposición. Y para eso nos sirven los métodos estadísticos ya como el ANOVA, ¿no? O sea, porque ya aquí es algo subjetivo. Esas 3 especies son distintas para esa característica. Pues si nos quedamos solo con las medianas, diríamos, sí son distintas. Pero si nos quedamos con la variación total, decimos, la variación está superpuesta. El ANOVA nos permite evaluar eso de manera más objetiva y rigurosa, ¿no? Porque toma en cuenta toda esa información. Pero justo para interpretar el ANOVA, esos métodos precisamente se basan en probabilidades. Por eso el famoso valor P, ¿no? Si ustedes han hecho ese tipo de análisis, se acordarán que al final, por ejemplo, en el caso de la ANOVA, les da una tabla, la famosa tabla de ANOVA. De hecho, en ecología creo que los ponen a calcular eso a mano, ¿no? No sé si se acuerdan o no sé si les tocó, pero los ponían a calcular esas cosas a mano. Pero al final nos quedábamos con 2 cosas, 2 o 3 cosas, ¿no? O sea, el valor de F, pero si lo hacen en computadora, pues también el valor P, que es con base en lo cual concluyen si hay diferencias o no hay diferencias estadísticamente significativas. Por eso, en realidad, o sea, este script les va a servir para acordarse cómo hacer una ANOVA, pero el procedimiento completo, porque la interpretación es con base en probabilidades, y esas probabilidades son confiables suponiendo que los datos se comporten de cierta forma. Dice Alex, recuerdos de Vietnam. Qué feo que hablen de esa manera de sus recuerdos de estadística. Ahorita platicamos brevemente de eso, si me permiten algunos minutos adicionales, pero bueno, ¿no? O sea, es importante porque, o sea, R hace estadística, bueno, hace otras cosas, ¿no? Pero posiblemente lo ocupen para estadística. Entonces, necesitan tener la base estadística, ¿no? Quieran o no. Y en realidad es interesante, pero
Pero bueno, ¿no? Y les digo, esas probabilidades se basan en que los datos se comportan así, o sea, siguen ese comportamiento, que es una distribución normal, tienen variación, pero todos tienen más o menos la misma variación, que son los famosos supuestos de los métodos, ¿no? Entre los recuerdos de Vietnam, quizá también recuerden eso, ¿no? Va a ser una prueba, ay, pero ya probaste los supuestos, ¿y qué es eso? Tus muestras son independientes entre sí, todas siguen distribución normal, todas tienen varianzas iguales o parecidas, que además, para terminar de traumarlos, el término técnico es muy pomposo, son homocedásticas, y eso cómo se come, bueno, son los supuestos. ¿Por qué es importante? Porque la confiabilidad en la interpretación de los resultados son interpretaciones probabilísticas. ¿Por qué probabilísticas? No voy a entrar en muchos detalles, pero porque al final, pues justamente, nunca vamos a poder estar 100% seguros de si cuando comparamos tres grupos, esos tres grupos son realmente diferentes o no, pero podemos estar 95% seguros y eso es suficiente, ¿no? O 50% seguros, pero es un volado, entonces pues mejor pues, no digo nada. O 99% seguros, por eso trabajamos con probabilidades, los resultados nos dan probabilidades, pero para saber si esas probabilidades van a ser confiables, primero hay que probar los supuestos, para eso hay pruebas, en este script está indicado cómo se verifican, sobre todo los dos supuestos para los que hay pruebas. Esto es para probar la normalidad, hay varias pruebas, esta es con una de las pruebas más comunes que se llama Shapiro-Wilk. La igualdad de varianzas, hay varias pruebas, esta función es para una de ellas, que se llama prueba de Bartlett. Si sí lo cumplen, si cumplen todo, pueden hacer el ANOVA. Esta parte del script es cómo hacer el ANOVA. El ANOVA nos va a decir si hay diferencias o no hay diferencias. Si nos dice no hay diferencias, pues ahí muere. Igual es triste, pero pues ahí termina. Si nos dice si hay diferencias, el pequeño detalle es que como el ANOVA es para varios grupos, si no hay diferencias, pues todo es igual. Pero si hay diferencias, o sea, la ANOVA nos dice algo es diferente, pero no sabemos qué es diferente. Puede que todo sea diferente de todo, puede que solo un grupo sea diferente, pero ahí no sabemos, ¿no? O sea, el grupo A o el B o el C, eso no nos lo dice la ANOVA. O sea, la ANOVA nos dice, todo es igual o hay diferencias. Si sí hay diferencias, por eso después de la ANOVA hay que hacer otra prueba, las famosas pruebas posteriores o a posteriori o post-hoc, que hay varias. La más sencillita es la de Tukey, pero igual y se acuerdan, ¿no? Que la SNK, Student Neumann-Keul, Tukey, y luego hacen correcciones, que la corrección de Bonferroni. Esas pruebas, bueno, ahorita hacen cara, pero bueno, sirven, ¿no? Porque nos dicen qué grupo es diferente de qué. Entonces aquí también está. Saben, es el ANOVA. El ANOVA nos da, así tenemos que guardarlo. El ANOVA nos da una tabla de ANOVA y aquí lo importante es la F y la P. Ya ni siquiera vamos a poder hablar mucho de esto, pero bueno, aquí entre más chiquita sea la P, más marcadas sean las diferencias. Aquí el valor P es muy chiquito, eso quiere decir que sí hay diferencias reales entre los grupos, pero no sabemos entre qué especies o si las tres, ¿no? Hacemos la prueba de Tukey y entonces nos lo representa de varias formas. Hay paquetes adicionales que igual nos lo representan más padre. Por ejemplo, aquí, esta es una prueba de Tukey, pero ¿eso qué significa? Se puede interpretar, pero hay paquetes que nos lo interpretan más bonito. Por ejemplo, un paquete que se llama Agricolae. Vean, aquí nos da la prueba de Tukey y nos lo da masticadito porque nos dice los tres grupos son diferentes. ¿Por qué? Porque le pone una letra a cada uno e inclusive lo podemos graficar. Quizá han visto eso inclusive en algunos artículos, ¿no? Que comparan grupos y cuando son diferentes los ponen en colorcitos distintos y con letras distintas, ¿no? Lo podemos hacer también con R, o sea, R nos puede dar el resultado así, pero eso ya requiere paquetes adicionales. Aquí viene indicado, si los datos no son normales, hay dos opciones. O transformamos los datos, ya hablamos el otro día, es lo que preguntaba acá el otro día, los normalizamos. Decía, se puede. Aquí hay un apartado de este script de cómo se hace. O si no los queremos normalizar, usamos pruebas no paramétricas que sirven para lo mismo, pero el procedimiento es otro y no requieren que los datos sean normales. También está en el script. Hay casos especiales si queremos evaluar dos factores a la vez, el ANOVA bifactorial. Todo está en ese script, que bueno, ahorita nada más es platicado, así muy, muy rápido. Déjenles enseño, por ejemplo, el ANOVA bifactorial nos da otro tipo de gráficas
bastante peculiares, ¿no? Que son gráficas de interacción que nos permiten saber cómo afectan dos factores distintos, ¿no? Por ejemplo, este es un conjunto de datos también curioso porque es un experimento que hicieron con cobayos de qué tanto les crecían los dientes con la vitamina C, probando dos cosas, la concentración de vitamina C y cómo se los daban, si se los daban en pastillitas o si les daban juguito de naranja. OJ es orange juice, ¿no? Y vean que sí influía el método, ¿no? O sea, vean que sí cambiaba un poco el efecto. El jugo de naranja funciona mejor, o sea, les crecían más los dientes si les daban jugo de naranja directo, ¿no? Entonces, bueno, sin ya poder profundizar mucho, chequen este script, ¿no? Y les digo, hay scripts, o sea, les puse ese porque creo que muchos de ustedes lo que más hacen es ANOVA. Hay otros más específicos, por ejemplo, hay uno de regresión y correlación, si quieren hacer ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los modelos, ¿se acuerdan de eso de los modelos de regresión lineal, regresión logística? Hay uno de estadística multivariada, si lo que les interesa más es hacer análisis de componentes principales o cosas por el estilo, todo eso está, y bueno, todo eso está obviamente en la carpeta compartida de Drive. Aquí está, ¿no? Si quieren hacer análisis de variables canónicas, también métodos, y trato de poner las anotaciones, ¿no? De usar la paquetería básica. Hay un script por si quieren aprender a escribir sus propias funciones. Si lo tengo. A esta introducción a funciones. Ok, o sea, ya me animé y quiero programar en R. Pero ¿cómo se programa en R? Bueno, es muy sencillito para funciones muy chiquitas, como por ejemplo una función que saca el teorema de Pitágoras, pero para que entiendan el lenguaje básico de las funciones en R. Entonces, chéquenlo, e inclusive quizá solo para cerrar, perdón, ya estoy un poquito colgado, si me dan algunos minutos más, solo para cerrar esto. Bueno, una última función también para cerrarlo, viendo las cosas que se pueden hacer en R, que sobre todo usualmente son análisis serios, estadísticos de su proyecto de tesis. Hay un script, creo que sí se los puse en la carpeta, que se llama Estadística Pino. Si lo pueden abrir, ese sí, va a ser muy rápido. Entonces, si lo pueden abrir, ya lo pudieron abrir. Y bueno, para que sea rápido, como les decía, no lo vamos a ejecutar línea por línea, sino que vamos a seleccionen todas las líneas, y ya que lo hayan seleccionado, ejecútenlo, denle control enter, y a ver si funciona. ¿Pasa algo cuando lo ejecuten? Sale algo como esto, que bueno, pues no es precisamente el uso más relevante de R, pero pues también pueden hacer otro tipo de figuras, ¿no? Entonces, ahora quedó un poco extemporáneo, esto tiene un poco más de sentido cuando los cursos son a final de año o principios de año. Quizá demasiado adelantado, pero bueno, pues le pueden mandar una tarjeta en R a sus conocidos para pantallarlos, ¿no? Ahora que sea diciembre, les mandan el script y ya les dicen que los abran, ¿no? Pero bueno, pues básicamente con eso vamos a cerrar esta parte. Les digo, ya no hay tiempo de mucho más, nada más, muy rápido. O sea, sí, les digo, revisen esta carpeta. De hecho, creo que ya se los había platicado. Hay un libro. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, ya en los nervios ya estoy picando cosas que no deberían. Hay un libro, esta carpeta es un libro. El problema es que, bueno, vienen en PDF separados, pero cada uno es un capítulo. Está padre, didáctico, una guía de principiantes para R. Luego hay un artículo, dirían, ¿este artículo qué? Pero bueno, el artículo, o sea, está padre porque es como una propuesta de un curso de morfometría para estudiantes universitarios que incluye que aprendan R, pero aquí lo que más les va a servir es, o sea, el artículo pues está interesante, si quieren léanlo, pero les puse la carpeta con el material complementario del artículo y tiene varios apéndices, pero el apéndice 5 es una carpeta que es un curso semestral completo de R. De hecho, todos estos son los archivos que tendrían que utilizar, pero trae un script, es este script que se llama Intro to R, y entonces, si sí les interesó, si les llamó la atención y quieren profundizar mucho más, este script solito es un curso de R, ¿no? Tal cual,
también súper anotado. Empiezan con cosas súper básicas, inclusive más básicas de lo que vimos. Vean, tiene un montón de notas, desde cómo guardar un objeto, o sea, cómo guardar un número, bueno, eso sí lo hicimos, cómo hacer operaciones básicas, pero es larguísimo. Vean que es un script de 1200 hojas y ya al final ya les está explicando cómo hacer filogenias o cómo hacer análisis morfométricos. Eso, obviamente, si no lo terminan pronto, pero si les interesó, pues hay muchas opciones, entre ellas esa, ¿no? Y la otra, que bueno, justamente también pasó en la semana pasada, que hubo cosas que ya no nos dio mucho tiempo de terminar. Entonces, lo que les comentaba a algunos, por ejemplo, también cuando hablamos de la nova, ¿no? Estaba esa cuestión de, ay, es que no me acuerdo mucho de lo del valor P. Les decía que si quieren, yo tengo, y eso lo saben, pues si quieren, Jesús, eso obviamente es opcional. La cuestión es que sea algo disfrutable, o sea, que eso no lo vean como una carga, y ya vieron que es útil. Pues en Teams están, y eso lo saben, pues quienes han llevado cursos de diferentes materias en este periodo en línea, están guardados todos los videos, y entonces yo tengo pues algunos cursos de estadística. El del semestre pasado, pues ya fue, en realidad, ese pues ya fue más presencial, entonces ese ya no lo tengo completo en videos, pero sí tengo, este sería como el más actual. Tengo un curso completo de estadística en videos más detallados, que además, como en ISA llevan laboratorio, y el laboratorio básicamente son prácticas de R, pues ahí sí vienen algunas prácticas de R más detalladas, ¿no? O sea, ahí sí hay una sesión completa de 2 horas de análisis de varianza, otra de análisis de varianza bifactorial. Si a alguien le interesa, pues si quieren, me pueden... El problema es que están en Teams, todo es más fácil en Drive, pero todo esto lo subíamos en Teams y en Stream. Entonces, creo que no se las puedo compartir tan directo, o no sé, tengo que indagar. Lo que hicimos con el grupo de la semana pasada es que quedamos que si a alguien le interesaba, me mandara su correo y los agregara al equipo para que pudieran ver los videos. Y de hecho, también en lo que quedamos, para que no me estuvieran mandando 1000 mensajes, era que hicimos un formulario, y podemos utilizar el mismo, que tiene 2 objetivos, y de hecho, les voy a pedir que, o sea, sí, independientemente de que les interese o no lo de los videos, si lo pueden llenar, porque el formulario es un formulario de evaluación del curso. Entonces, o sea, el formulario de hecho ya lo tenía desde antes, para que indiquen, pues, justamente pensando en mejorar o dar otra versión, o a lo mejor dar uno más avanzado. ¿Qué fue lo más importante? ¿Qué faltó? Les digo que tuve que tomar ciertas decisiones, ¿no? Dije, podríamos haber visto más scripts, pero más superficial, y quizá algunos dicen, ah, yo hubiera preferido eso, o sea, a lo mejor no clavarme tanto en gráficas, por ejemplo, pero haber aprendido un poquito más de paquetes de estadística multivariada. Bueno, sí, pues coméntenlo. Y lo que quedamos fue agregar una pregunta de si querían que los agregue a lo del canal, por si quieren ver los videos de estadística, pues pongan ahí su correo, ¿no? Entonces, bueno, si quieren, bueno, les encargo, si lo pueden llenar en general. Y pues si quieren, pongan ahí su correo. Si quieren, se los mando por correo en un ratito o mañana. No, yo creo que en un ratito. De hecho, también por correo les mando, ya se los he estado mandando a los que me lo han pedido por mensaje directo, pero les mando también el link a la carpeta de los videos. Les digo, esto se está grabando. Se ha grabado los videos de toda la semana. Y al rato subo el del viernes. Sí, claro, Carla, si quieres, se los pongo aquí. Es que no sé, es que le digo, por ejemplo, de algunos tengo el WhatsApp, de algunos tengo el Messenger, pero para que sea parejo, si quieren, les mando un correo. Y ahí les pongo el link de la encuesta, y también les pongo el link que varios ya tienen y se los he puesto en el chat de aquí, pero por si no lo han guardado, les mando también el link de la carpeta de los videos del curso, por si les interesó y queda a la mano. Pero pues ya estamos algo colgados, perdón, pero bueno, ya era el cierre, entonces pues quería aprovechar, porque básicamente ahora sí aplica la de ya con esta me despido. Voy a dejar de compartir, voy